SER Podcast. Hola, muy buenos días. Los gobiernos y la Comisión Europea se oponen a la Superliga que promueven los equipos más poderosos del continente. Son clubes ingleses, italianos y españoles, y los gobiernos de estos tres países han rechazado el modelo. En el caso del gobierno español, lo que pide a los equipos más ricos es que lleguen a un acuerdo con la UEFA que proteja al fútbol base y a la selección española después de la advertencia de que esos equipos y sus jugadores pues podrían quedar fuera de los mundiales o de las competiciones europeas. José Luis Astre, hola. Hola, buenos días. A las 8:30 de la mañana va a estar aquí en Hoy por Hoy el ministro de Cultura y Deportes. El secretario de Estado para el Deporte, José Manuel Franco, ya pasó anoche por el larguero. Pido un mínimo de flexibilidad por parte de la UEFA y que vean entre todos la posibilidad de llegar a un acuerdo que sea bueno para el fútbol español, que sea bueno para la selección española, que proteja el fútbol base, que proteja también al resto de clubes de la Liga Española que no participan en esa Superliga. La revolución que implica la Superliga va a seguir centrando hoy el debate en el mundo del fútbol, José Antonio Duro. Y es un debate que tiene posturas muy encontradas, como hemos visto en las últimas 24 horas. La UEFA habla de escupitajo a la sociedad y al deporte y amenaza a clubes y a futbolistas si la Superliga sale adelante. Florentino Pérez señaló ayer en A3 Media que la Superliga ha llegado para salvar la quiebra del fútbol, de todo el fútbol, desde la élite al fútbol más modesto. Y en la Liga, el enfado de los clubes del fútbol español es enorme. Esta semana se espera que se celebre una reunión a la que no están invitados los fundadores españoles de la Superliga, ni Real Madrid, ni Barça, ni Atlético. Europa avala la reforma de la ley del Poder Judicial que varias asociaciones de jueces cuestionaron. El ministro de Justicia se entrevistó ayer con la vicepresidenta de Valores Europeos, que le urgió a que se renueve el Poder Judicial, que tiene el mandato caducado, pero advierte de que es compatible con la ley europea que se haya cambiado la norma española para que los jueces no puedan hacer nombramientos si es que están en situación de interinidad. Bruselas, Griselda Pastor. La vicepresidenta ha hecho público un comunicado con este contenido que en la práctica es la primera respuesta oficial de la Comisión Europea a las quejas enviadas por 3 asociaciones de jueces hasta la Comisión. Aunque la Comisión mantiene una enorme preocupación ante la situación del Consejo General del Poder Judicial, exige al Gobierno una reforma consensuada y pide además una reforma rápida. De Bruselas tiene que llegar hoy una de las dos noticias que más esperamos en cuanto a las vacunas. La Agencia Europea del Medicamento va a decidir qué pasa con la de Janssen, que la propia farmacéutica suspendió por la aparición de 6 trombos en Estados Unidos. Y en España, como les estamos contando desde ayer, en Hoy por Hoy, la Comisión de Salud Pública se reúne para decidir si cambia nuestra estrategia de vacunación, si alarga el tiempo entre la primera y la segunda dosis de Pfizer y de Moderna para que las inyecciones puedan llegar a más gente. Sobre la mesa va a haber 3 propuestas. Que se quede la cosa como está, que se alargue ese periodo entre la primera y la segunda dosis para los pacientes con menos de 80 años o para los pacientes con menos de 70 años. De momento está inmunizada ya, al menos con una dosis, una quinta parte de la población. Adela Molina. Este fin de semana se han administrado algo más de 523.000 dosis de las vacunas, casi la mitad, más de 237.000, al grupo de edad entre 70 y 79 años, que es el que más está creciendo en vacunación. Un 44% tiene ya al menos una dosis, el viernes era el 38%. Los mayores de 80 años rozan el 99% con una dosis y el 61% con las dos. Entre 60 y 69 hay un 37% de vacunados con al menos una de las dosis de las vacunas. En total, más de 9.400.000 personas en España han recibido ya como mínimo una dosis, es el 20% de la población, 1 de cada 5. Más de 3.400.000 tienen la pauta completa, las 2 dosis de las vacunas. La incidencia ha subido también el fin de semana, estamos en 230 casos por cada 100.000 habitantes y en situación de riesgo extremo han entrado Andalucía, Cataluña y Aragón. Fernando Simón ha respondido a Isabel Díaz Ayuso, que dijo que si hubiese sido por ella estaría vacunada ya toda la población de Madrid. Una cosa es el deseo que pueda tener la gente, no sé en qué marcos han podido decir esa afirmación, pero sí quien lo ha dicho es consciente de lo que decía, pues yo entiendo que lo habrá puesto en el saco de los deseos o de la intención más que de las realidades factibles. La candidata del PP en las elecciones de Madrid tuvo que matizar ayer sus palabras después de llamar mantenidos a las personas que acuden a las llamadas colas del hambre. Las colas del hambre están producidas por medidas que se han tomado de manera drástica, en muchos casos no bien estudiadas, porque desde luego si es el comité de expertos el que nos decía que había que cerrarlo todo, mal empezamos. Díaz Ayuso, que por cierto va a estar mañana a partir de las 9 aquí en Hoy por Hoy. Sonia Palomino, buenos días. Buenos días, Ángels. A ver, porque no sé cómo tomarme esto. Me dices que se han agotado en Estados Unidos todas las entradas para ver a Bad Bunny en concierto, pero te recuerdo que la música la ponemos a las 6 de la mañana cuando empieza el programa. Ahora ya no. No, déjame explicarme que no voy a poner música. Además, ya sé lo que estaréis pensando. Otra vez nos va a poner reggaetón.
Y podría ser porque, ¿por qué no? Pero no. La cosa es que Bad Bunny anunció la semana pasada una gira por Estados Unidos con 35 conciertos. Las entradas han desaparecido, han volado, está todo vendido y la gira no es ni siquiera ahora. Empieza el 9 de febrero del año que viene. Es algo así como el anuncio de la futura normalidad. Eso es, ahí está la clave, 9 de febrero de 2022. A ver, a mí llamadme optimista, pero creo que para entonces ya la mayoría de la población estará vacunada. Y anoche cuando vi esta noticia solo pude pensar en las ganas que tenemos todos de esa normalidad. Me da igual que sea Bad Bunny, Julio Iglesias o un cantautor en una pequeña sala. Esa emoción, esas sensaciones que tienes en un concierto, cantar, bailar, saltar con tus amigos y sin mascarilla. En fin, bueno, pues que sirva esto para darnos un poco de optimismo, aunque sea a largo plazo, pues que no nos viene mal para empezar bien el día, ¿no? Bueno, no sé si se dan muchos saltos en un concierto de Julio Iglesias, pero También se puede saltar en un concierto de Julio Iglesias. Se puede saltar donde tú quieras, incluso ¿Sí? Con Julio Iglesias. Exacto. En todo caso, la idea la compramos. Yo también. Bendita sea esa futura normalidad, que esperemos que llegue lo antes posible. ¿Y hoy qué tiempo vamos a tener, Sonia? Pues tiempo muy lluvioso en casi toda España. Solo se libran en el sur de Andalucía y en Canarias, y las temperaturas también bajan en la mayor parte del país. Hoy por hoy, Ángeles Barceló. Más de la mitad de los españoles, el 52%, cree que lo peor de la pandemia ya ha pasado, según la encuesta que el CIS publicó ayer. Y en eso tiene mucho que ver las vacunas, que el 82% de los encuestados dice estar dispuesto a ponerse, Sonia. A la espera de la decisión que tome hoy la EMA sobre la vacuna de Janssen, Sanidad ha confirmado que a partir de la semana que viene empezarán a llegar las dosis de la remesa extra de Pfizer. La Unión Europea llegó a un acuerdo con esta farmacéutica para compensar el vacío que dejaba la paralización de Janssen, y ayer la ministra Darias daba las cifras. A partir del 26 de abril y durante todo el mes de mayo de Pfizer vamos a recibir a la semana 1.700.000 dosis semanales solo de Pfizer. Por tanto, ese objetivo de alcanzar esa inmunización del 70% de la población de nuestro país a final del verano está al alcance de nuestra mano. Nuestro objetivo es vacunar, vacunar y vacunar. Les contábamos en portada que hoy la Comisión de Salud Pública va a decidir qué hace con la estrategia de vacunas. Algunas comunidades han propuesto alargar el tiempo entre la primera y la segunda dosis, de manera que se puedan poner más primeras dosis a más gente. No es una decisión fácil porque ni siquiera los expertos se ponen de acuerdo sobre si es o no viable. Están los que, como el presidente de la Sociedad Española de Inmunología, Marcos López Hoyos, que creen que es una buena opción. Estamos comprobando, por un lado, que la producción de anticuerpos y de células memoria, que es lo que buscamos con la inmunización con la primera dosis, aguanta más allá del mes. Retrasarlo incluso al segundo mes es factible, porque parece que desde el punto de vista inmunológico sería capaz de reestimular e inducir un buen recuerdo. Y los que, como Raquel Lloti, directora del Instituto de Salud Carlos III, que piden que se mantengan los plazos actuales. La Agencia Europea del Medicamento ha manifestado que las vacunas autorizadas deben utilizarse en población general, tal como se describe en el prospecto del producto. Otra cuestión es si es interesante abrir líneas de investigación que analicen diferentes intervalos de dosis, pero mientras no exista esta evidencia, lo que se recomienda en este momento es utilizar lo que se figura en el prospecto del producto. Esto en España. Fuera de nuestro país nos vamos a la India, que por sexto día consecutivo supera los 200.000 nuevos casos diarios. El avance del virus es tan rápido que el gobierno de la capital de Nueva Delhi ha anunciado un confinamiento de un día para otro. Los 20 millones de habitantes de Nueva Delhi están confinados desde esta noche y durante una semana. El país ha sumado en solo 24 horas más de 259.000 nuevos contagios, hasta superar los 15 millones de casos. Es ya el segundo país del mundo más afectado, por delante de Brasil, que ha pasado esta madrugada la barrera de los 14 millones de casos. Aquí en Europa empiezan a asomar algunos brotes verdes que invitan al optimismo. Es un proceso muy lento, pero parece avanzar. Grecia ha empezado este lunes una ligera apertura al turismo, elimina las cuarentenas de 7 días, que hasta ahora eran obligatorias para los pasajeros de cualquier territorio de la Unión Europea, Estados Unidos, Israel, Serbia o Emiratos Árabes. Ya solo será necesaria una prueba PCR negativa. Y en Portugal, en las últimas 24 horas, solo se ha registrado un fallecido por COVID y los contagios caen a mínimos que no se veían desde hace 8 meses. Lisboa, Lucas Font. Fue el pasado 30 de agosto cuando Portugal registró por última vez una sola muerte en 24 horas, una cifra que invita al optimismo tras más de un mes de desescalada y casi 5 meses después de la declaración del estado de emergencia.
emergencia. No todo ha ido igual de bien en todo el territorio, pero a nivel nacional el balance está siendo positivo, ha dicho el presidente Rebelo de Sousa. Tanto la tasa de transmisión como la incidencia siguen bajo control en el país. Hay poco más de 70 casos por cada 100.000 habitantes y el gobierno ve cada vez más cerca el fin del estado de emergencia. Pero el número de hospitalizados ha aumentado ligeramente en los últimos días. Hay 454 personas ingresadas y la vuelta a las aulas de todos los cursos preocupa a los profesores, que han advertido de la falta de cumplimiento de las reglas sanitarias en los colegios. Hoy por hoy, con Ángeles Barceló. La campaña electoral en Madrid no ha hecho más que empezar y ya hemos escuchado a Isabel Díaz Ayuso diciendo que los que están en las colas del hambre son unos mantenidos. Claro, la izquierda se le ha echado encima. Ella luego ha intentado arreglarlo, pero la verdad es que si hay algo que es tozudo es la realidad. Y la realidad es que en Madrid, como en muchos sitios de España, hay cada día colas de gente sin recursos que busca comida en organizaciones humanitarias porque no les queda otra. Nicolás Castellano ha hablado con algunos de ellos. Las colas del hambre siguen creciendo con perfiles cada vez más jóvenes. Mi nombre es Francisco, tengo 30 años y por tema de la pandemia pues me quedé en situación de paro. Francisco, de 30 años, lleva más de 12 meses sin recibir ningún tipo de ingreso ni ayuda pública, como este otro joven de 43, que cada día acude a 5 comedores para poder comer él y su madre. A eso de las 8:30, 9 voy a un sitio que está en la calle Montes Quinza y ahí cojo el desayuno. Desayuno con mi madre y tal, y luego a mediodía voy a Esgrima. Luego suelo ir a Ventilla, Metro Ventilla, que ahí te dan la opción de repetir, ¿vale? Y luego vengo aquí y luego a la calle Olmo, que está por Tirso de Molina. Y ese es mi día a día desde hace un par de meses. En Lavapiés, en la despensa de Valiente Bangla, siguen llegando nuevos usuarios cada semana. Se quejan sobre todo de la burocracia y de la falta de acceso a esas ayudas. Denunciamos y queremos, por favor, es que sobre todo que se agilicen y se faciliten los trámites para las ayudas sociales, porque realmente son muy necesarias y nadie está en una cola del hambre porque quiere. Realmente las familias que están ahí son porque lo necesitan. Solo el Banco de Alimentos ayuda a más de 1.600.000 personas. Ha crecido la demanda un 60% en 2020 y más de un 20% en lo que llevamos de 2021. Miguel Fernández es el presidente de esta red. Este año pensábamos que íbamos a tener menos necesidad, pero todo lo contrario. Estamos todavía en una situación muy complicada. Prevemos que para este año lo vamos a seguir manteniendo. Solo en Madrid el Banco de Alimentos ayuda a más de 200.000 personas. Aseguran que les quedan reservas hasta este mes, pero que necesitan ayudas y donaciones. Pues sobre ayudas a los sectores más necesitados les podemos contar a esta hora que el Consejo de Ministros va a aprobar este martes la inversión de 730 millones de euros de los fondos europeos para transformar el sistema de cuidados. La mayor parte será para que los grandes dependientes puedan vivir en sus casas con todo tipo de adaptaciones y ayudas. Javier Carrera, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Quiere el Gobierno aprovechar los fondos para reformar el sistema de cuidados. La apuesta del departamento que dirige Ione Belarra pasa por la atención domiciliaria frente a la residencial. Más de 480 millones para un modelo que permita a los dependientes vivir en sus casas, según fuentes de Unidas Podemos. Otros 200 irán a la atención a la infancia y 30 para la accesibilidad universal. El reparto con las comunidades está por concretar. Hoy se da el primer paso en el Consejo, pero en el Ministerio hablan de inversión histórica que creará empleo, aseguran, en un sector altamente precarizado y feminizado. Y el Gobierno ha terminado cediendo ante los sindicatos y no exigirá a los pensionistas que paguen compensaciones cuando los precios bajen. El Ministerio de Escrivá estaba planteando bajar la pensión a los jubilados cuando los precios bajen, alegando que incrementan su poder adquisitivo, pero al final no será así y los pensionistas podrán quedarse con esas ganancias que en realidad son mínimas. Rafa Bernardo. El ministro planteaba la semana pasada que la revalorización anual de las pensiones se haga con el IPC, pero que cuando los precios bajen y las pensiones ganen así poder de compra, aunque no suban, esa ganancia extra no se consolide, que se diluya en el curso de los 3 años siguientes. Esta segunda parte de la fórmula no gustaba a los sindicatos y han conseguido que se elimine en la mesa negociadora. Carlos Bravo, Comisiones Obreras. La oposición sindical ha sido muy firme en esta materia y el Gobierno finalmente ha renunciado a ese planteamiento y por tanto no se produciría esa compensación en años sucesivos. Era un cambio imprescindible para avanzar en el proceso de negociación en materia de seguridad social, pero aún limitado. Este movimiento allana el camino a un eventual acuerdo, pero aún quedan diferencias, dicen fuentes de la negociación. Las conversaciones van a seguir con reuniones ya agendadas esta semana y la que viene. La Unión Europea responsabiliza a Rusia de la gravedad de la salud del opositor Alexei Navalny después de 3 semanas en huelga de hambre.
Bruselas pide su liberación, aunque descarta imponer nuevas sanciones al Kremlin, tampoco por el despliegue de tropas rusas en la frontera con Ucrania, a las que exige que se retiren inmediatamente. Corresponsal comunitaria Griselda Pastor. Bueno, hay enorme preocupación si la Unión exige a Rusia la retirada inmediata de su ejército en esta frontera de Ucrania y asegura que hay en estos momentos 150.000 soldados, una movilización militar nunca vista en la zona. Es el mayor despliegue del ejército ruso en la frontera de Ucrania de todos los tiempos, y cuando se despliegan tantas tropas hay problemas seguros. Una situación más que preocupante, ha dicho Borrell, que exige la retirada inmediata de estas tropas que están ya solo con su presencia causando numerosos incidentes con el ejército de Ucrania. Una tensión militar que la Unión no puede permitirse y que en estos momentos se ha convertido en una amenaza directa a la estabilidad territorial de Ucrania. Y en Italia hay un auténtico escándalo alrededor del hijo de Beppe Grillo, líder de Populista 5 Estrellas. El chico de 19 años ha sido acusado de participar en una violación grupal a una menor y el político no ha encontrado mejor manera de defender a su hijo que gritando fuera de sí, atacando a los medios de comunicación y haciendo comentarios machistas que han supuesto duras críticas de las asociaciones feministas. Roma, Ismael Monzón. El hijo de Beppe Grillo, de 19 años, estaba en Cerdeña con otros 3 amigos. Conocieron a unas chicas, le dieron medio litro de vodka a una de ellas y mantuvieron sexo en grupo. Ahora la fiscalía acusa a los 4 jóvenes de violación y la versión de Grillo, el padre, ¡C'è il video! ¡C'è un video! ¡C'è tutto il video! es que hay un vídeo Passaggio per passaggio! que demuestra el consentimiento Si vede che c'è il gruppo che ride, che sono ragazzi di 19 anni, y que se ve a un grupo que se ríe, que se está divirtiendo y que están en calzoncillos porque son 4 imbéciles, no 4 violadores. 4 coglioni, non 4 stupratori! La chica, también de 19 años, tardó días en denunciar y según Grillo, Perché una persona che viene stuprata la mattina... no puede ser que una persona que ha sido violada por la mañana se vaya a hacer kitesurf y 8 días después presente una denuncia. Es lo que dice Grillo, pero ahora esto deberá decidirlo un juez. ¿El fútbol moderno qué es? ¿Y hacia dónde va? Un negocio que mueve miles de millones. Otras veces hemos hablado aquí de en qué se está convirtiendo esa mezcla de deporte, de negocio, de espectáculo, y a raíz de la polémica de la Superliga lo vamos a ir comentando a lo largo de la mañana. Por ejemplo, está preparándose Javier Ruiz la pizarra, la que iremos a partir de las 8 con las cifras que están detrás de todo lo que estamos hablando, de todo lo que se pueda calcular, que tampoco está claro que sea todo. A las 10 en el Comando N vamos a reflexionar con Nacho Carretero sobre eso de lo que él ha escrito también, el fútbol moderno y la relación que tendrá con el fútbol base, con el que practica y con el que sueña la mayoría. Y dentro de una hora hablaremos con el ministro de Cultura y Deportes. Ayer el gobierno español explicó que, como han hecho otros gobiernos europeos, también está en contra de este modelo de Superliga. Pide diálogo para evitar que haya daños en la selección y entre los equipos. Así que a esta hora de la mañana, Jesús Gallego, buenos días. Buenos días, Ángeles. ¿Cuáles son, Gallego, las preguntas que quedan en el aire, tanto para que le hagamos luego al ministro como para los promotores y los detractores de la Superliga? Bueno, pues una inmediata, y es después de la contundente reacción de la UEFA, ¿se atreverá el organismo europeo a expulsar de la Champions de esta misma temporada al Real Madrid, al Chelsea y al Manchester City como amenazó ayer uno de sus directivos? Otra pregunta es, si los fundadores de la Superliga se quedan finalmente solo en 12, ¿pueden organizar de verdad una competición atractiva y alternativa? Porque con 12 clubes, ¿dónde vas? Y una tercera, si todo esto, como parece, es un órdago para sacar más dinero a la UEFA, ¿cuánto más dinero tiene que darle la UEFA a los de la Superliga para que se echen atrás, vuelvan al redil y haya paz? Bueno, ahora lo desarrollamos en el tiempo que dedicamos cada mañana al deporte. Es martes, es 20 de abril. Y estas son las noticias para empezar el día. La Comisión de Salud Pública va a debatir hoy si retrasa la administración de las segundas dosis de Pfizer y de Moderna, como han planteado algunas comunidades. El objetivo es poder dar la primera dosis a un mayor número de población. La Agencia Europea del Medicamento se pronunciará este martes sobre la vacuna de Janssen. Las dosis de esta farmacéutica están paralizadas tanto en la Unión como en Estados Unidos, donde se detectaron 6 casos de trombos entre 7 millones de vacunados. La Comisión Europea avala la limitación del Poder Judicial para hacer nombramientos mientras esté en funciones. Bruselas da así el
visto bueno a la reforma aprobada por el Gobierno, aunque reclama que el órgano se renueve cuanto antes. En Estados Unidos, el jurado está ya deliberando sobre si el ex policía Derek Chauvin fue el responsable de la muerte de George Floyd, mientras siguen las protestas en las calles por la muerte de otro chico negro a manos de la policía. La Unión Europea responsabiliza a Rusia de la gravedad de la salud del opositor Alexei Navalny después de 3 semanas en huelga de hambre. Bruselas pide su liberación, aunque descarta imponer nuevas sanciones al Kremlin. Y además, Sonia. El juez ha enviado esta noche a prisión al autor del último caso mortal de violencia machista en nuestro país. Un hombre que ayer mató a su expareja, una mujer de 36 años, en Mansilla de las Mulas, en León. Radio León, María García, buenos días. Localidad, buenos días, la de Mansilla, de apenas 1.700 habitantes, que sigue consternada tras el crimen. Hoy se va a guardar un minuto de silencio. Se han decretado días de luto oficial por el asesinato de esta mujer, que era muy conocida en toda la zona. Sucedió de madrugada. El detenido de 28 años de edad forzó la puerta del domicilio de su expareja y la mató tras una fuerte discusión que alertó a los vecinos. Él mismo se entregó en la comandancia de la Guardia Civil. Los hechos están ya en manos del juzgado de violencia contra la mujer. Está acusado de asesinato. Ha pasado la noche en prisión. La víctima se convierte así en la 7ª mujer asesinada en lo que va de año en España a manos de su pareja o expareja. El 016 es el teléfono para denunciar la violencia machista. Es gratuito y no deja rastro en la factura, aunque sí hay que borrarlo de la lista de llamadas del teléfono. Y la FNAC tendrá que vender por 124 euros 13.000 móviles que costaban 699 euros cada uno. La justicia ha dado la razón a cientos de clientes que compraron esos teléfonos anunciados por ese precio. Claro está, por un error tipográfico, un error en el cartel de venta. Alberto Pozas. Ese día, en octubre de 2019, la gente se lanzó en masa a la página web de FNAC a comprar un móvil Huawei. La razón es que si normalmente valía 699 euros, ese día se vendía a menos de 150. Todo fue, según alegó la empresa, por un error material, un error informático. Para cuando se dieron cuenta, retiraron la oferta, pero ya se habían realizado más de 12.000 encargos de casi 18.500 terminales. El Tribunal Superior de Madrid confirmó ayer que la tienda no puede cancelar los pedidos, aunque nadie llegó a pagar, y que tiene que completar las ventas por ese precio tan reducido. Si fue un error, dicen los magistrados, en todo caso es un error de la tienda y el contrato de compra-venta es válido. Hoy por hoy, en Ser Podcast. Vamos ya con el resumen de la prensa nacional e internacional que hacemos cada día a esta hora con Pablo, con Bayo y con Sastre. El tema, desde ayer, el tema es la Superliga, muy presente tanto en la prensa nacional como en la internacional. Empezamos contigo, Pablo. ¿Qué dice la prensa hoy? Entusiasmo no despierta este proyecto entre los editorialistas de la prensa nacional, que hoy aborda este asunto casi como tema de apertura en muchos diarios. El rechazo es prácticamente general. El País opina que este proyecto elitista asestaría un duro golpe a los valores fundacionales del fútbol, en cuya base está la épica abierta a los equipos que sí lo merecen. El proyecto destruye ese concepto, dice El País, así que pide a los promotores que lo reconsideren. En eso coincide La Vanguardia. Opina que esta nueva competición es un atentado al espíritu del fútbol, en el que cabe la sorpresa de que el pequeño derrote alguna vez al grande y no siempre sea gracias al dinero. El Mundo cree que el fútbol no puede caer ahora en este cisma que se ha evidenciado en las últimas horas. La solidaridad y la meritocracia, dice, no deberían quedar fuera de esta industria. Clamor contra la Superliga, titula toda página El Periódico. En su editorial recuerda que en el básquet sí fue posible compatibilizar una gran competición de este tipo en la que prima el espectáculo con las ligas nacionales, pero opina que este caso es diferente porque las pasiones no son las mismas. El único apoyo a la Superliga que hoy encontramos en la prensa es el de La Razón, para el que la UEFA es la que está haciendo chantaje al fútbol con su amenaza de expulsión de los clubes y jugadores implicados. Es una Superliga, opina, que llama a la excelencia. A los equipos les asiste el derecho a reconducir la burocracia de la UEFA. Cartas, amenazas y pancartas. Así es como comienza la batalla del fútbol del europeo, dice el New York Times. La República en Italia. En la tranquila Montreux, a orillas del lago Lehmann, el Comité Ejecutivo de la UEFA ha excomulgado a los 12 clubes rebeldes. A los herejes en Suiza nunca les fue demasiado bien, dicen. La Superliga es un fuera de juego de libros, lo que señala el editorial del Guardian, que traza paralelismos con la pandemia. Los promotores de este cisma no han tenido en cuenta que la COVID ha puesto de relieve la importancia de la protección del gobierno y también que ha fomentado la solidaridad cívica frente al mercado sin límites, algo que si no tienen en cuenta va a hacerles fracasar.
Sobre política en plena campaña para las elecciones madrileñas, mucho análisis sobre los principales partidos. Y entre lo más llamativo, al margen de esa campaña, lo más llamativo de esta mañana, tenemos la información de Claudi Pérez de hoy del País, en el que afirma que Alemania vuelve a apostar por la austeridad, en contra precisamente del criterio de la Unión Europea, que sí que apuesta por las políticas de estímulos. Bueno, pues Alemania está reclamando a España un plan de ajuste fiscal, cuenta el País esta mañana. Lo hace en un documento que Berlín ha presentado en la OCDE y en el que se pide a España efectivamente un cambio de rumbo en un futuro próximo, más pronto que tarde, de esa política fiscal a la vista de su elevada deuda pública, que alcanza ya el 120% del Producto Interior Bruto. Pero efectivamente casi todo lo demás es campaña en Madrid y el efecto que puede tener en el PP la victoria de Isabel Díaz Ayuso que auguran las encuestas. Leyendo El Mundo y La Razón, nos quedamos con la idea de que la intención de Pablo Casado es prolongar la campaña más allá del 4 de mayo. Así se lo ha trasladado a todo el partido al verse alternativa real a Sánchez y ante la posibilidad de que el presidente adelante las elecciones generales. El Mundo asegura que Casado ha trasladado a todas las delegaciones del PP la idea de que hay que copiar el modelo de Isabel Díaz Ayuso en Madrid. En ABC refuerzan la campaña de los populares, ya en su primera con una entrevista al líder del PP en la que en una sola frase dice que el gobierno está desnudo, es incompetente y miente de forma permanente, pero es que en la página editorial de ABC, en la página editorial de este diario, tiene dos titulares que efectivamente refuerzan la campaña de los populares. Por un lado, Cuba, más pobreza, menos libertad, que ya me dirán a qué eslogan de campaña se le parece. Y debajo dicen que Casado se refuerza como alternativa a Sánchez precisamente a partir de esa entrevista que hace el diario con el líder del PP. Viene a vernos luego en El Abierto, bueno, a vernos y a opinar Víctor Lapuente, pero como anticipo sirva esta columna que firma en El País, que es muy interesante, luego le pediremos que la desarrolle. Dice que Ayuso sea trampista no quiere decir que ganarse las elecciones por eso. Lo que aupó a Feijóo y Ayuso y está apuntalando a Casado es que los populares tienen una hoja de ruta, sutil, pero es un atractivo paquete de impuestos muy bajos y servicios públicos mediocres pero suficientes. Ningún otro partido resultaría tan barato para el bolsillo del votante. Dice él. El consejero Fernández Laschetti incide. Otras comunidades tienen impuestos mucho más altos, pero no tienen servicios mucho mejores. Suena algo así como el magnate de los vuelos baratos, porque el PP es Ryanair. Ofrece servicios públicos low cost y como la aerolínea, pues goza de mala prensa, pero de gran éxito. El PP es Ryanair, me gusta esa comparación. Luego le preguntaremos a Víctor Lapuente, que estará a partir de las 8:30, y un par de apuntes más de la prensa internacional. El foco está puesto en Alemania. El Financial Times habla sobre cómo la elección de Armin Laschet como el próximo candidato de la CDU revela las grandes brechas que existen en la derecha alemana a unos pocos meses de las elecciones, mientras que Die Welt habla de Annalena Baerbock, una fuerte candidata, la líder de los verdes alemanes. Su campaña parece moderna y elegante, dicen, pero detrás de la puesta en escena se esconden fantasías de intolerancia y redistribución. Y otro apunte en Estados Unidos. El Washington Post: todo lo que podemos hacer por George Floyd ahora es esperar y preocuparnos. Todos hemos visto lo que pasó en ese vídeo. Los ojos de los miembros del jurado van a estar abiertos o cerrados, se preguntan. Y también el New York Times despide hoy a Walter Mondale, el que fue el vicepresidente de Jimmy Carter, ha fallecido por causas naturales a los 93 años. Dicen que de él que fue el compañero más auténtico de un presidente, el hombre que logró realzar la figura de la vicepresidencia. Y sobre la pandemia, hoy todos los periódicos llevan aportado algo que nosotros contábamos ayer a las 8 de la mañana. Exacto, esa alternativa para agilizar la vacunación, la de espaciar las dosis para que la segunda se ponga en un plazo mayor de tiempo y de tiempo a repartir la primera a más personas. Es un nuevo mandato en la vacunación, dice El Mundo, pero en cambio La Razón dice que es una alternativa en absoluto descabellada, que ya ha funcionado en otros países. Ser Podcast. Siguen los deportes, vamos con los deportes. Sigue Gallego y seguimos hablando de la Superliga Gallego, porque el debate tiene las posturas muy alejadas. Después de haber escuchado reacciones de UEFA y Superliga, parece muy difícil el encuentro. Sí, ayer la UEFA se defendió con contundencia de la amenaza de la Superliga. Ceferín, el presidente, amenazó con sancionar a los futbolistas que participen en esta competición, dejándoles fuera de mundiales y de Eurocopas. Un directivo de la UEFA, propuso incluso expulsar de la Champions de este mismo año a los tres equipos que están en semifinales que han firmado la fundación de la Superliga, el Real Madrid, el Chelsea y el Manchester City, y bueno, todo está en marcha con los servicios jurídicos de la UEFA. No hubo ni una llamada al diálogo, todo han sido amenazas. Y con esas amenazas, por supuesto, a nadie se le ha ocurrido apoyar a los 12 de la Superliga, que se han quedado solos. Se esperaba un paso adelante del Bayern, del Borussia, del Paris Saint-Germain, y los tres han decidido quedarse con la UEFA y decir que no a la Superliga. Así que ayer fue
yo creo que un día malo para los fundadores de la Superliga. No les apoya a nadie, ni en el mundo del deporte ni fuera del deporte, porque hemos visto la reacción de los principales dirigentes políticos. También ya se ha pronunciado el Gobierno de España. Recordar que a partir de las 8:30 vamos a poder hacerle un par o tres de preguntas al ministro de Cultura y Deporte precisamente sobre esta cuestión. Él ayer abogaba por el diálogo. Después de lo visto ayer, no parece que el diálogo tenga mucho futuro. Florentino Pérez Gallego deja clara una cosa, que la Superliga es la única posibilidad, dice él, para salvar al fútbol. Sí, Florentino Pérez, el presidente de la Superliga, que estuvo en el Chiringuito ayer y defendió el proyecto y ofreció diálogo. Dibujó un panorama realmente apocalíptico, donde, según él, la pandemia ha dejado a los grandes clubes en la quiebra y eso ha acelerado que busquen este nuevo modelo para el fútbol, porque dice Florentino que sin la Superliga el fútbol va a desaparecer. Vamos a explicar la verdad de lo que es esta competición y que tiene como objeto salvar el fútbol y ayudar desde la solidaridad a los equipos más modestos, antes de que se acabe la posibilidad de ayudarles, porque desaparecerá el fútbol. Pero no lo vamos a consentir, vamos a trabajar, vamos a hablar con todos y vamos a explicar que esta es la buena posibilidad y la única para salvar a los modestos, a los medianos, a los grandes y a todos. Luego también dejó claro que quiere fichar a Mbappé, a pesar de la quiebra. Y bueno, todo el mundo está comparando la Superliga con la Euroliga de baloncesto. Hoy precisamente hay playoff de la Euroliga, ¿no? Real Madrid en Turquía juega. Efectivamente, el Real Madrid juega con el Anadolu Efes y el Barcelona jugará mañana con el Zenit de San Petersburgo. Esta competición nació con la oposición de las ligas nacionales. Al final se ha llevado adelante, pero hay que recordar que hay una parte del calendario de selecciones donde los jugadores de la Euroliga no pueden participar con las selecciones. Gallego, gracias. Un abrazo. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. Marco Antonio Aguirre, buenos días. Buenos días, Ángeles, y buenos días a todos. Quiero que conozcan a una persona muy especial. Cada vez que habla un político, se lo cree. Agustín Lozano, buenos días. Buenos días. Escuche usted a Isabel Díaz Ayuso. Y Madrid es decirle no a Sánchez y no a Iglesias. Sí, señora, así se habla. Escucha a Pablo Iglesias ahora. Sí. No consintáis que puedan entrar en la Comunidad de Madrid los que os desprecian. Sí, señor, sí, señor, sí, señor. Escucha ahora a Ángel Gabilondo. Votar a favor de Madrid es parar el gobierno de Colón. Sí, señor Gabilondo, sí, señor, así se habla. Escucha ahora a García. Con tu voto podemos conseguir ese futuro verde, feminista y de justicia social que queremos para Madrid. Así se habla. Escuche ahora a Edmundo Val. Vale. Al final te dicen que es el milagro de Madrid. ¿Pero cómo que el milagro de Madrid? Esto es Ciudadanos. Ole el mundo, ole el mundo. Escuche ahora a Monasterio. Ya sabéis cuál es el voto que consigue que el de la coleta se exilie. Sí, señora, se puede decir más alto pero no más claro. Oiga, muy bien, Monasterio. Usted no tiene personalidad, ¿eh? Todos le convencen. ¿Que no tengo personalidad? No. Los que no tienen personalidad son ellos, que están cortadicos por el mismo patrón. Bueno, pero son distintos. Es verdad, son distintos. Unos dicen obviedades. ¿Y los otros? Otras obviedades distintas. Marco Antonio Aguirre. Hola, muy buenos días. Si alguien todavía pensaba que los 12 clubes de fútbol que promueven la Superliga Europea lo hacían por amor al deporte, por el espectáculo, por los aficionados, que se acerquen hoy a las páginas económicas. Tras el anuncio de ayer, los clubes de esta Superliga que cotizan en bolsa vieron cómo sus valores se disparaban. Ya hace tiempo que el fútbol, o al menos el fútbol de élite, ha dejado de tener esos valores de los inicios. La brecha presupuestaria entre unos equipos y otros hace muy difícil una competición en igualdad de condiciones, pero aún así, bueno, siempre puede saltar la sorpresa. Equipos de los llamados modestos, eliminando a los grandes en la Copa, coqueteando con la cabeza de la clasificación, metiéndose en Europa, llegando a una final. ¿Quién no se ha emocionado cuando uno de estos equipos de bajo presupuesto da la sorpresa? Aquí en España o en cualquier lugar, ¿O no recuerdan esa Premier que ganó el Leicester? Todos fuimos del Leicester ese día, como todos hemos sido del Alcoyano o del Numancia cuando han ganado a los grandes. Ese punto de épica que nos reconcilia con un deporte ya totalmente mercantilizado. El día que supimos que el valor de un jugador se cuenta tanto por lo que hace en el campo como por las camisetas que vende, el día en el que la publicidad de esas camisetas empezaron a aparecer nombres de casas de apuestas o de países sin ningún respeto por los derechos humanos, el día en el que los horarios de los partidos se adaptaron a China y no al horario español, ese día empezamos a darnos cuenta de que el fútbol era otra cosa. Y esa otra cosa no está sobre el césped, sino que está en los despachos y en los palcos. Y la creación de la Superliga es la confirmación de todo esto, pero insisto, solo la confirmación de lo que ya sabíamos, por lo que no debería sorprender.
entendernos. A la creación de la Superliga se oponen las federaciones nacionales, la UEFA, pero no crean que se oponen porque les preocupa la pérdida del espíritu deportivo y de competición, les preocupa perder su porción en el pastel. Y como no vayan con cuidado, se pueden encontrar con una Superliga sin aficionados, aunque no creo que esto les preocupe mucho mientras sigan engordando sus cuentas. El dinero del fútbol está en las antípodas de la realidad de la gente. Solo una muestra. De hace nada, unos días, unas horas prácticamente, el Tottenham ha despedido a Mourinho con un finiquito de 17 millones de euros. Estas son las cifras que se manejan. El ambiente será hoy más fresco, con lluvias hacia la tarde, Jordi. Así es, entre esta tarde y la próxima noche es cuando esperamos los chubascos más intensos. Antes alternarán sol y nubes en prácticamente todo el país, nubes en general poco activas. A partir de mediodía, chubascos en Madrid, gran parte de las dos Castillas, Galicia, interior de Cantabria, así como de Asturias, y chubascos que ya a última hora también afectarán gran parte de Cataluña, incluso de Aragón y la Comunidad Valenciana. Dentro de media hora va a estar en Hoy por Hoy el ministro de Cultura y Deportes, al que preguntaremos por esa guerra del fútbol entre los clubes más poderosos, la UEFA y la FIFA. Y en la que han ido tomando posiciones los gobiernos europeos, han tomado posición en contra de la Superliga. Sports, including football, lo ha hecho la Comisión Europea, los gobiernos de Francia, del Reino Unido. Y anoche en el larguero lo hizo también el secretario de Estado para el Deporte, José Manuel Franco. El gran problema que hay ahora mismo es que no se puede hacer esto de espaldas ni contra la UEFA. El deporte español no se puede permitir que nadie patrimonialice lo que es de todos, que es el fútbol. En la pizarra de esta mañana vamos a explicar y a intentar imaginar cuánto dinero mueve esta guerra. Sastre, buenos días. Buenos días, Barceló. La Superliga sigue siendo uno de los asuntos más destacados por todo lo que mezcla el deporte, la economía, la política y hasta las relaciones internacionales. Pero hoy se van a tomar decisiones relevantes sobre las vacunas. Para empezar, España estudia si cambia su estrategia para que las inyecciones lleguen a más gente. Ayer les adelantamos aquí a esta hora cuál era el debate entre Sanidad y las comunidades. El Ministerio está dispuesto a estudiar que se retrase la segunda dosis de Pfizer y de Moderna, y hoy les podemos avanzar cuáles son las opciones que finalmente van a llegar a la mesa de la Comisión de Salud Pública. Son en concreto 3 propuestas. Mariola Lourido, buenos días. Buenos días, Andrés. Dejar las cosas como están, alargar la segunda dosis en las personas de menos de 80 años o en las de menos de 70. El informe que tiene sobre la mesa la Comisión de Salud Pública considera que es importante vacunar cuanto antes al mayor número de personas vulnerables ante la actual situación epidemiológica de España, que podría indicar un aumento de contagios, y cita estudios sobre la protección de hasta un 80% de las primeras dosis. Pero hay división de opiniones entre las comunidades autónomas, según ha podido comprobar la cadena SER. Cataluña, Madrid, Andalucía, Castilla y León o Cantabria defienden la medida para avanzar más rápido en el porcentaje de vacunación de la población, que ahora mismo es del 20%. Discrepan, en cambio, Castilla-La Mancha, Extremadura o la Comunidad Valenciana, que apuestan por inmunizar a los mayores con doble dosis, cumplir la fecha técnica de poner el segundo pinchazo a los 21 días para Pfizer, a los 28 para Moderna. También hay diferencias, Ángel, entre los expertos, con posturas favorables a alargar la segunda dosis hasta las 8 semanas, que serían 56 días, o hasta las 6 semanas, 42 días, porque creen que no impactará en la eficacia. Y hay posiciones contrarias, mantenerse como ahora, porque señalan algunos especialistas que habrá además mayor disponibilidad de vacunas. Hasta luego, Mariola. Hasta luego. El efecto que podíamos haber esperado por el incremento de la movilidad en Semana Santa no se está produciendo. Que esperemos que realmente se quede en olita, como habíamos apuntado alguna vez. En olita, el fin de semana subió la incidencia 17 puntos, está en 230 contagios por cada 100.000 habitantes, pero si no estamos en el pico de esta ola o olita, andamos ya muy cerca, porque cuenta Fernando Simón que esta ola, que se ha acompañado de la vacunación, tendrá menos alcance que las anteriores. Le preguntaron también, por cierto, por el fin del estado de alarma. Que nadie confunda, por favor, fin del estado de alarma con fin de las medidas de prevención de la transmisión. No tiene nada que ver lo uno con lo otro. No cometamos errores que hemos cometido ya en el pasado, no volvamos a cometer el error de pensar que reducir algunas medidas implica reducirlas todas. Les decía que hoy se van a tomar 2 decisiones muy relevantes con las vacunas. Una es si España pone más tarde la segunda dosis para que llegue a más gente, la primera dosis, y la otra estará en Europa. La Agencia Europea del Medicamento, la EMA, que tiene que decidir sobre las vacunas de Janssen, será esta tarde. Saben que esas vacunas, su reparto se dejó en suspenso, lo hizo la propia farmacéutica al observarse algunos casos de trombos, 6 casos, entre los millones de personas, 7 millones, que habían sido inmunizadas con esta marca. Hoy por hoy, con Ángeles Barceló.
Hemos visto cómo la Superliga ha obligado a posicionarse a los gobiernos. Y nos señalaba esta mañana Javier Ruiz que detrás de esta batalla no hay dinero, hay muchísimo dinero alargando mucho. Es ahí porque esta batalla tiene un impacto económico que ya se vio ayer en las bolsas. Esta mañana en la pizarra vamos a comprobar cuánto se alargan las síes si le ponemos cifra a esta guerra. Javier, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Ángeles. A ver, ¿cuánto dinero hay aquí y para quién? Muchísimo, con muchas, muchas síes. Vamos a hablar de ello, vamos con ello. Porque hay 3.500 millones de euros para empezar para los 12 fundadores. Ese dinero está ya preautorizado por JP Morgan, que va a financiar la operación, así que hay 3.500 para empezar y 1.400 millones más para otros 8 clubes que podrían integrarse. Esto para empezar. 4.900 millones solo para empezar. Además hay un bonus de bienvenida para cada uno de los clubes que se enrolen en esta liga, entre 200 y 300 millones que se han puesto ellos a sí mismos. 300 millones para el Madrid, 300 millones para el Barça, 300 millones para el Atlético, concedido por sus propios presidentes. Y sobre todo, lo que hay después de todo ese dinero son 4.000 millones de euros en derechos deportivos durante los próximos 23 años. 4.000 millones anuales durante 23 años al año. Esta es la clave del negocio. Los grandes clubes ya no quieren vender a las pequeñas televisiones nacionales, a las españolas. Lo que pretenden es pedir más dinero durante más años a Amazon, a Netflix y a las grandes productoras del planeta. Esto es lo que se llevan los 12 que están a bordo. Y este es el dineral que se llevan los clubes ricos, por decirlo así, más los 8 que podrían estar, el G20 del dinero. A cambio, plantean un cheque de 400 millones de euros que se llamaría cheque de solidaridad, es literal, para los clubes pequeños. Así que si uno hace la suma, Ángeles, esto es lo que se llevan. 4.900 millones más 300 de solidaridad más 4.000 al año frente a los 400 para los clubes pequeños. Este es el dinero que esos clubes pueden ganar. Algunos de ellos cotizan en bolsa, como decíamos, y los mercados han anticipado ya esas ganancias millonarias. Hasta el punto de que se han disparado las cotizaciones de los clubes fundadores. La Juventus ayer subía un 17,8% en bolsa desde el minuto en que se hizo pública la iniciativa. Por entendernos, la Juventus vale 200 millones más hoy que ayer. El Manchester United subía un 6,7% en Wall Street y hasta las cotizaciones de los que todavía no están pero pueden estar, como el Borussia de Dortmund, solo ante esa expectativa se han disparado un 11,2%. Todo esto cotizando, por ejemplo, el Manchester en Wall Street. ¿Visto el dinero que se puede ganar? Javier, ¿cuánto se puede perder? Pues esta es la clave y este es el problema. Hay también pérdidas millonarias en juego, no solamente para la Champions, que obviamente sería sustituida por la nueva Superliga, para la UEFA, en fin, la UEFA y la Champions, por decirlo en castellano, desaparecerían. El problema no son estos que pierden y son sustituidos por unos nuevos. El problema son las ligas nacionales, porque esas ligas nacionales amenazan con echar a los clubes que se vayan a esta Superliga. Imagínate una liga española sin los 3 grandes. Perdería las grandes cifras que mueve en la actualidad. La liga española mueve 549 millones en derechos deportivos, 129 millones en venta de entradas, casi 700 millones solamente por entendernos, es más de lo que gasta España en políticas de acceso a la vivienda. Esto es lo que mueve la Liga Española. Además, la Liga Española genera 185.000 puestos de trabajo directos, 830.000 puestos de trabajo indirectos, paga impuestos por 4.100 millones de euros, un 1,3% del PIB. Así que una liga sin los grandes es una derrama económica para la Liga y para el país. Este es el drama aquí. ¿Y en cuánto perderían los grandes si dejan de jugar en esa liga? Pues hablemos de cifras incalculables. Vamos a comprar en España las camisetas de Messi si Messi no juega en España. En fin, hay mucho que ganar, pero sobre todo, Ángeles, aquí hay mucho que perder, aquí con muchas U's. Iba a decir, podemos ponerla muchas U's o muchas I's, depende. Efectivamente. Aquí parece que el acuerdo económico va a ser la única salida posible. Eso sí, el acuerdo económico no va a tener ni U's ni I's. Lo que va a tener es muchísimos ceros. Gracias, Javier. Hasta luego. Un abrazo. Hasta ahora. En la cadena SER, Hoy por Hoy,
con Ángeles Barceló. El asunto político del que se hablará este martes tiene que ver con la reforma del Poder Judicial en España, sobre la que Europa se ha manifestado a favor. Varias asociaciones de jueces se quejaron por la reforma, tres eran, se quejaron por la reforma que limita la capacidad del Poder Judicial para hacer nombramientos mientras tenga el mandato caducado. Bueno, Europa dice ahora que España puede hacer esa reforma, aunque sí que es verdad que urge a que se renueve el Consejo, para lo que hace falta en realidad que los partidos se pongan de acuerdo. La vicepresidenta de los Valores y la Transparencia de la Comisión Europea se reunió ayer con el ministro de Justicia y avaló el cambio legal. Eso sí, celebró que para renovar el Poder Judicial se haya aparcado el proyecto que permitía hacerlo sin un gran consenso. Alberto Pozas. En un comunicado, Vera Jourova asegura que el encuentro con el ministro Campo fue muy útil, celebrando que la reforma dura del Consejo se haya aparcado. Es así que preocupaba a la Comisión Europea. Según la vicepresidenta de la Comisión, Juan Carlos Campo, ha asegurado que esa reforma ya no está encima de la mesa. Por tanto, insta a renovar de una vez el órgano de gobierno de los jueces. No hay críticas en este comunicado a la reforma que sí se ha aprobado recientemente, la que impide que el Consejo en funciones haga nombramientos, pero sí dice que ahora más que nunca hay que renovar a los vocales, recordando, eso sí, que este tipo de reformas requieren del máximo consenso y de consultar a todas las partes. En la crónica de la campaña de Madrid. Los mantenidos subvencionados que ellos crean, como las colas del hambre, para que la gente dependa de ellos. Destacan estas palabras de la candidata a la reelección Isabel Díaz Ayuso, la candidata del PP, sobre las llamadas colas del hambre. Ayer ella matizó: a las 7 de la mañana ya poníamos voz a quienes no tienen más salidas que pedir ayuda. Y a veces lo guardo, a veces me lo como en ese mismo momento, ¿vale? Y luego suelo ir a Ventilla, Metro Ventilla, que ahí te dan la opción de repetir. Los candidatos de los partidos de la izquierda reprochaban estas palabras de Ayuso. Me parece una ofensa para toda la población. Y no entender que el que está en una cola del hambre es porque es un subvencionado mantenido. Podría empatizar mínimamente con la situación, con los dramas de las familias que han sufrido en la Comunidad de Madrid, que siguen sufriendo porque somos una comunidad desigual. Es el sonido de la madrugada en Minneapolis, donde miles de personas esperan el veredicto en el juicio por la muerte de George Floyd. Ahora mismo el jurado está aislado en un hotel, deliberando, debe alcanzar una resolución, y esa resolución tiene que ser unánime. En las calles se ha reforzado más todavía la seguridad para evitar incidentes en un proceso del que está pendiente todo el país. Corresponsal en Washington, Marta del Vado. Los 12 miembros anónimos del jurado, 6 blancos y 6 negros, han empezado ya la deliberación, que puede durar horas o días. Decidirán por unanimidad si el expolicía Derek Chauvin es inocente o culpable de los 3 cargos de los que se le acusa: homicidio en segundo y tercer grado y homicidio involuntario. Están incomunicados en un lugar no revelado hasta que tengan veredicto, para evitar presiones del exterior por la gran expectación que tiene este caso, que en Estados Unidos se lee como una prueba a la justicia de este país, si puede condenar a un policía blanco o si perpetúa la injusticia racial, si es absuelto. En los alegatos finales, el fiscal incidía en que Chauvin se excedió en su función y asfixió a George Floyd hasta asesinarlo. Para la defensa, sin embargo, el uso de la fuerza fue proporcionado y Floyd murió por enfermedades previas y el consumo de drogas. En Alemania los partidos se mueven de cara a las elecciones que serán el día 26 de septiembre. Por primera vez, los verdes aspiran a llegar al poder y han elegido a su candidata, algo que ha hecho también el partido de Angela Merkel, que se queda con el centrista Laschet para intentar frenar su caída. Corresponsal en Berlín, Carmen Viñas. Pasada la medianoche y después de más de 6 horas de debate abierto por vídeo, el Comité Ejecutivo Federal de la Unión Cristiano-Demócrata, la CDU de Merkel, ha vuelto a respaldar por una amplia mayoría a Armin Laschet, el actual líder del partido, como candidato a canciller en las elecciones federales de septiembre. La votación, de carácter secreta, estuvo precedida de decenas de intervenciones y momentos de gran tensión, ya que el futuro de los conservadores alemanes se antoja poco halagüeño después de sufrir serias derrotas en todas las elecciones regionales desde hace casi un año y con graves pérdidas en todas las encuestas de intención de voto. La ejecutiva tenía que optar entre el actual líder del partido, con poco carisma pero integrador, o el líder de su partido hermano, la CSU bávara, Markus Söder, uno de los políticos mejor valorados del país y con mejores resultados en todas las encuestas. Horas antes, Söder había dejado la decisión en manos de la CDU para evitar males mayores al grupo conservador. Y entre las previsiones del día, el Consejo de Ministros va a aprobar varios cambios en las condiciones de las ayudas directas que van a recibir los sectores más afectados por la crisis. Nadia Calviño ya anunció aquí en Hoy por Hoy que las comunidades podrán repartir ayudas entre más sectores que en principio no estaban contemplados en el Real Decreto. Y el juez ha acordado el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza para el principal sospechoso del último crimen machista, un hombre acusado de matar a su expareja de 36 años en Mansilla de Mulas, en León. Víctor Lapuente, muy buenos días. Muy buenos días, Ángeles. Después, cuando hablemos de política, entraremos en tu columna de hoy en El País, pero me ha gustado mucho eso de que el PP es el Ryanair de la política.
Sí, porque yo creo que ofrece servicios públicos a de bajo coste, ¿no? Es decir, te dice vamos a pagar pocos impuestos, pero a cambio pues vas a tener unos servicios que no van a ser estupendos. Después podremos hablar de todo ello cuando actualicemos los mensajes de la campaña y la situación política en España. José Luis Ayón, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. ¿Dispuesto también para hablar de fútbol? Sobre todo de fútbol hoy, ¿no? Porque sobre todo es el debate. Se ha demostrado que el fútbol puede ser la primera página de la mayoría de los periódicos. Pero los deportivos, los políticos, los económicos, de todos. Eduardo Madina, buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. ¿Qué tal estás? Muy bien. Vale. Decía yo esta mañana que solo hacía falta mirar los periódicos económicos, cómo se dispararon las acciones en bolsa de aquellos equipos que cotizan en bolsa y que anunciaron que van a formar esta Superliga Europea. Vamos a ir con lo que ha pasado en las últimas horas, antes de saludar al ministro de Cultura y Deporte gallego. Hola otra vez. Hola, buenas. A ver, el día de ayer, después de que se anunciara, estos 12 equipos anunciaran la creación de la Superliga, fue un día como muy movido, muy agitado, porque el principal afectado es la UEFA, quien organiza ahora la Champions League, que es hasta ahora la mayor competición continental, y ahora en riesgo. La UEFA habló y lo que hizo la UEFA fue sobre todo amenazar. Sí, el presidente Ceferín estuvo muy vehemente en su respuesta, dijo que el proyecto de la Superliga es un escupitajo en la cara del fútbol y de la sociedad y que no lo van a permitir. Ceferín amenazó a los futbolistas que participen en la Euroliga con ser excluidos de los torneos de selecciones, Eurocopas y Mundiales. Y además hubo voces en ese comité ejecutivo que pidieron que esta misma temporada se expulse ya de las semifinales a los 3 equipos que están en esas semifinales y que son fundadores de la Euroliga, el Real Madrid, el Chelsea y el Manchester City. La UEFA puso a trabajar a toda su maquinaria jurídica para estudiar las sanciones y la respuesta y en ningún momento tendió puentes con los 12 de la Superliga, que se quedaron ayer solos porque nadie dio un paso a su favor. Se esperaba que lo diera el Bayern de Múnich, el Borussia de Dortmund, el Paris Saint-Germain. Todos dijeron ayer públicamente que se quedan con la UEFA, se quedan con la Champions, así que los 12 de la Euroliga hoy están solos. Claro, iba a decir, recordemos que eran 12, pero que se tenía que ampliar hasta 20, creo recordar, los equipos, ¿no? Sí, ellos dijeron que somos 12, vamos a tener otros 3 socios fundadores y luego nuestra competición recibirá otros 5 equipos y serán una liga de 20 dividida en 2 grupos de 10. Bueno, pues eso ahora mismo es una quimera porque la Superliga tiene ahora mismo solamente 12 clubes. 12 clubes solo de 3 países, que serían España, que sería Italia y que sería el Reino Unido. Sí habló Florentino Pérez, lo hizo en A3 Media, presidente del Real Madrid, y bueno, a la cabeza también de esta Superliga, y él lo que dice es que va a salvar, él dice que va a salvar el fútbol, va a salvar el dinero, la economía del fútbol. Sí, el presidente de la Superliga, estrenando su cargo, explicó el proyecto como algo que nace para salvar el fútbol. No solo la economía de los grandes clubes, que según él está en bancarrota por la pandemia, sino la de todos, porque sin la Superliga, dijo Florentino Pérez, dibujando un panorama apocalíptico, el fútbol desaparecerá en pocos años por la economía y por la competencia de otros productos que está haciendo que las nuevas generaciones se alejen del deporte rey. Eso sí, hay que decir que Florentino en esa comparecencia habló mucho de diálogo, de tender puentes, de negociar, como dejando claro, que es algo que todo el mundo ve, que esto es un problema de dinero y que si la UEFA con su Champions reparte mejor el dinero y da más dinero a los poderosos, bueno, pues a lo mismo se conforman un poquito. ¿Y las ligas nacionales qué dicen? Porque de alguna manera también podrían verse devaluadas, más allá de las bromas que hay en las redes sociales, de cómo quedaría ahora mismo la Liga Española si estuvieran fuera los 3 equipos españoles que estarían en esa Superliga Europea. ¿Qué dicen el resto de equipos españoles? Bueno, el resto de equipos de la Liga de Fútbol Profesional rechaza el proyecto, se habla de elitismo y de insolidaridad. El jueves hay una reunión a la que están convocados todos los equipos de primera y segunda, menos el Real Madrid, el Atlético y el Barcelona, porque se va a hablar de la amenaza que supone la Superliga para la competición doméstica. Hay que decir que en el proyecto de la Superliga las ligas nacionales no desaparecen, pero el hecho de que la Superliga reserve siempre una plaza para los 3, Real Madrid, Atlético y Barcelona, le quitaría interés, porque digamos que estos 3 equipos, más allá de jugarse quién queda campeón o no, no tendrían encima la amenaza de quedarse fuera de la Champions. Entonces un equipo como el Barça, el Atlético de Madrid o el Real Madrid, que van en un momento dado a 8 puntos del líder, ya no tienen la exigencia de seguir compitiendo igual porque se pueden quedar fuera de la Champions. Lo tienen asegurado y eso, pues digamos que adulteraría la exigencia, el esfuerzo y la competencia que pondrían en cada partido. Y eso es algo que sin duda alguna adulteraría la competición.
Gallego, seguiremos muy pendientes de cómo termina esto. Muchísimas gracias. Un saludo. Hasta luego. Ayer por la tarde se habían pronunciado ya por la mañana, en cuanto se supo, fue al filo de la medianoche del domingo al lunes, cuando se supo de la creación de esta Superliga Europea. Inmediatamente se pronunció Emmanuel Macron, se pronunció Boris Johnson, se pronunciaron en contra. No fue hasta ayer por la tarde cuando el gobierno español, vía comunicado, mostró su postura también rotunda y contraria a esta Superliga Europea. José Manuel Rodríguez Uribes es el ministro de Cultura y Deportes. Ministro, muy buenos días. Buenos días, Ángeles. ¿Qué tal? Muy bien. Ministro, ¿cuáles son los motivos de la oposición? ¿Por qué al gobierno de España no le gusta la idea de esta Superliga Europea? Bueno, también debo decir antes que nos pronunciamos por la tarde porque nos pusimos deberes, que era escuchar a todos. A mí me parece que siempre es muy importante, y más con esta dimensión de este tema, que podamos escuchar a todos los actores, que nos den sus razones. Y yo estuve toda la mañana hablando, por supuesto, con los presidentes de los clubes que han inspirado, los españoles que han impulsado esta iniciativa, pero también con el presidente de la UEFA, que tuve una videoconferencia por la tarde, con el presidente de la Liga Española, con el presidente de la Federación Española. Es decir, me parecía que para tomar posición y tomar una decisión era bueno conformar esa idea, ¿no? Y lo hicimos escuchándoles a todos, pero efectivamente lo que comprobamos es que el primer problema era de origen, es decir, se plantea una iniciativa con pros y contras, pero se hace fuera de las estructuras deportivas y por tanto de los ámbitos legítimos de decisión, ¿no? Y eso es lo primero que subrayé, y me parece que a partir de ahí ya es una iniciativa que sale viciada, ¿no? Luego es verdad que a nosotros nos preocupaban muchas cosas, ¿no? Pues efectivamente si podía suponer que se evaluara la Liga, qué consecuencias, sobre todo si la UEFA tomaba decisiones en términos de sanciones, podía producirse para nuestros futbolistas en relación con la selección española. Es decir, hay toda una serie de problemas añadidos, pero el principal es el vicio de origen, ¿no? Es decir, no podemos permitir, o no se puede permitir, que se tomen iniciativas al margen de las estructuras legítimas de representación de las organizaciones. El Madrid, el Barça y el Atlético de Madrid están en la UEFA, y yo creo que es ahí donde deben plantear esas cuestiones, y por eso yo apelé también a que vuelvan a sentarse y a dialogar en ese ámbito, y también en el ámbito de la Liga Española y de la Federación. Por cierto, nadie me dijo que no, es decir, o sea que yo espero que esta iniciativa del gobierno español, además de decir que no se pueden hacer así las cosas, debe corregirse mediante el diálogo y un acuerdo de todos, pues se produzca también para evitar males mayores en términos de sanciones que perjudiquen a los clubes, que perjudiquen a los deportes. Claro, pero usted piensa que el diálogo, es verdad que usted ya en sus primeras declaraciones, antes de reunirse con todo el mundo, ya hacía esta apelación al diálogo. Ayer estuvo aquí en el Larguero el secretario de Estado de Deporte, también hacía esta apelación al diálogo, pero ¿usted cree que el diálogo es posible cuando, por ejemplo, desde una parte, desde la UEFA, se habla a base de amenazas? Es decir, ustedes quedarán fuera de las competiciones internacionales, los equipos, incluso hubo quien pidió que los equipos que ahora mismo están clasificados para las semifinales de la Champions ya estuvieran fuera. ¿Es posible el diálogo en este ambiente? Bueno, a mí todos me dijeron que sí. Yo, el presidente de la UEFA, se lo pedí también. Él me dijo: ministro, es verdad que nos han dado un bofetón. Y yo le dije, bueno, pero ahora es el momento también de corregir esta situación y de reconducir las cosas. Es que no hay otra salida, no solo en el deporte, en la política. Es decir, al final, si no dialogamos y llegamos a acuerdos, vamos al choque de trenes, y al final el perjudicado, por supuesto, es el deportista, el aficionado, etcétera, etcétera. Yo creo que no tiene ningún sentido ir en esa dinámica de enfrentamiento, ¿no? Y creo que si al final es una cuestión de dinero, pues será más fácil. Y si es una cuestión de modelo, pues también que lo debatan. Si yo entiendo, cuando ayer Florentino me explicaba, que estuvo en mi despacho, pues lo interesante que es ver partidos todas las semanas entre el Barça y el Madrid, o el Manchester y el Atlético de Madrid, etcétera, y yo como aficionado lo entiendo. Pero también es verdad que el deporte es épica, y también que se dé la posibilidad de que los pequeños, los modestos, puedan ganar a los grandes. No suele pasar, pero a veces pasa, y esa también es la épica del fútbol, ¿no? Y por tanto, bueno, pues ahí hay pros y contras, pero eso se tiene que resolver, se tiene que tratar y se tiene que acordar en los ámbitos de decisión legítimos, no de forma unilateral 12 clubes que deciden por su cuenta organizar una competición. Yo creo que es porque además tiene consecuencias, es decir, si no tuviera consecuencias, pues no pasaría nada, pero tiene consecuencias económicas, tiene consecuencias deportivas, afecta el modelo de competición abierta, basada en el mérito, etcétera, 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 ¿no? Yo creo que la solución, nosotros ayer
como gobierno, además, decidimos que esta apelación al diálogo tiene que ver también con templar los ánimos. Yo creo que es muy importante que los gobiernos, que no decidimos esto, pero sí podamos ayudar a que los ánimos estén más calmados y a que se reconduzca la situación a un acuerdo que sea bueno para el fútbol y bueno para los aficionados. ¿Usted ha hablado con sus colegas, con otros ministros de deporte, del área de deporte, de algunos de los gobiernos que se han pronunciado en contra? No tuve ocasión ayer. Si esto sigue, pues iremos hablando. Ayer dedicamos la jornada completa, desde primera hora de la mañana hasta última hora de la tarde, cuando ya sacamos el comunicado, a hablar con los actores directos, ¿no? Y tuve la videoconferencia con el presidente de la UEFA, pues duró 1 hora aproximadamente, hablamos de todo y bueno, yo al final creo que ese mensaje de diálogo y de reconducir esto pues es el único posible. No se me ocurre imaginar que se expulsa al Madrid, al Barça y al Atlético de Madrid de la Liga Española o ahora de esta fase final de la Champions. No se me ocurre que se sancione a los futbolistas y no puedan ir a la selección española. Y me parece que todo eso... Es verdad que esto último no depende de la UEFA, sino de la FIFA. Pero da igual, quiero decir, este no es el camino. El camino es respetar las estructuras deportivas, plantear lo que se quiera plantear en términos de modelo de competición y también en términos económicos en ese ámbito, llegar a acuerdos razonables y sensatos que beneficien a este deporte rey que tanta gente sigue. Por eso las portadas de los periódicos hoy arrancan con esto. Yo ayer iba a presentar un libro por la noche y no he visto más periodistas nunca en mi vida, ¿no? Y no debe de ver con el libro, sino con el fútbol. Usted planteaba cuestión de dinero o cuestión de formato. ¿Usted por qué se decanta más? ¿Qué cree que es? ¿Una cuestión pura y exclusivamente de dinero, una guerra entre los ricos del fútbol o una cuestión de formato? Yo creo que se producen los dos temas. Están los dos temas. El formato también. Y es verdad que están relacionados. A mí Florentino me explicaba ayer que con este formato el fútbol iba a ser más atractivo. Esta es la lógica un poco de estos clubes. Por tanto, iba a haber más ingresos y, por tanto, iba a repercutir también en todos los demás, ¿no? Es decir, esa era un poco la lógica. Ellos eran la locomotora que tiraba del carro de esto y eso iba a beneficiar a todos. Bueno, yo no sé si eso es así, pero yo lo que le dije es que eso tiene que plantearlo en el ámbito de decisión legítimo en el que están representados, ¿no? Y luego el modelo pues tiene esos pros y contras. Y claro que yo lo he dicho antes, es decir, ver Manchester United, Real Madrid un miércoles cada semana, con luego el Barça, pues es muy atractivo, pero eso no es el modelo final del deporte o la tradición, digamos, de un deporte abierto, competitivo y que da opciones a todos, ¿no? Es verdad que ellos me hablaron de 5 invitados. Yo también dije que a lo mejor si hicieran, lo plantearan en la UEFA con 10 invitados, pues ya eran 25 y a los 10 invitados pues ya eran muchos más y por tanto ya había más opciones a los modestos, etcétera, etcétera. Bueno, yo creo que tienen que hablar. Esa es la gran aportación a mi juicio que ha hecho el gobierno de España. Hemos dicho no se puede hacer así las cosas. El modelo tiene pros y contras, pero precisamente por eso discútanlo en el sitio donde deben hacerlo y lleguen a un acuerdo en beneficio de todos. Y evitemos las sanciones, que las sanciones lo único que traen pues es un daño objetivo al deporte, al fútbol y a los futbolistas, ¿no? Que es lo que más nos preocupa, y a los aficionados que perdemos en esta batalla pues muchas cosas, ¿no? Ministro, muchísimas gracias por atendernos. A ti, Ángel, un abrazo. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. En el abierto, Eduardo Madina, José Luis Ayón y Víctor Lapuente. Vamos a hablar de fútbol, vamos a hablar de mucho más de fútbol, porque esta operación anunciada por los 12 grandes equipos, solo de 3 países, insisto, del Reino Unido, de Italia y de España, tiene muchas ramificaciones y tiene muchas repercusiones, tantas repercusiones que los gobiernos entraron inmediatamente el gobierno francés y el gobierno del Reino Unido. Tardó un poco más el gobierno de España, explicaba ahora el ministro de Cultura y Deporte, que tardaron más porque quiso reunirse con todo el mundo, quiso conocer todas las opiniones, pero Ayón, el ministro, dice esto solo se va a solucionar con el diálogo. Claro, yo le planteaba, a mí el diálogo me parece muy complicado cuando la UEFA está amenazando con expulsar prácticamente a todo el mundo de todo. Sí, bueno, han empezado todos bastante mal, ¿no? Uno sacando una iniciativa contra todo pronóstico y el señor Ceferín, el presidente de la UEFA, lanzando todo tipo de improperios contra la propuesta y después amenazando absolutamente a todo el mundo. Yo me voy a mojar. En el año 2022-2023 no habrá Superliga y o bien hay Super Champions o no habrá nada. Y ese es el problema. Y yo creo que las palabras del ministro van en esa dirección, en evitar que no haya nada.
Porque al final el fútbol es verdad que es un deporte, es verdad que arrastra pasiones. Yo soy, por ejemplo, muy futbolero. A mí me quitas el partido de fútbol del miércoles o el martes o el partido entre semana, el del fin de semana y me quitas una alegría, que yo disfruto mucho con esas cosas. Pero no es menos cierto que hay negocio también, y lo que han planteado aquí es una empresa formada por 12 socios, 12 equipos de fútbol muy potentes de Europa, para ir contra otro negocio que está formado por la UEFA y la FIFA, y otro negocio tercero, que es el de la Liga, que regrupa a todos los... Es decir, al final es una negociación entre negocios que los que asistimos con gran expectativas y gran expectación y con muchas expectativas somos aquellos, lo que te decía antes, ¿no? Que nos sentamos un sábado por la tarde a ver un partido de fútbol, y yo quiero ver mi partido de fútbol, y al final mucha gente te dice, oye, pues sobrepasa cualquier tipo de sensaciones o cualquier tipo de racionalidades. Es decir, el otro día una amiga mía me decía, pero ¿cómo puede ser del Barça con los jugueteos estos con el independentismo y tal? Y diga, yo soy del Barça, y haga lo que haga la directiva, porque yo soy del equipo de fútbol del Barcelona, ¿no? Y esas cosas al final tienen que tenerse en cuenta, y han hecho muy bien los gobiernos, o han hecho lo razonable los gobiernos, porque estamos hablando de algo que arrastra a mucha gente, y tiene que dar la sensación de que los gobiernos, aunque no tienen absolutamente nada que hacer en esto, que al menos ponen un punto de racionalidad. El español, ayer salió Boris Johnson, Macron, etcétera. Tiene cierta lógica. Pero si se corre el peligro, Víctor, ¿no? Que esos aficionados que nos sentamos delante del televisor al ver el fútbol, cada vez nos alejemos más de este modelo de fútbol. Sí, yo también, por eso mi veredicto es de condena a la propuesta, pero entiendo que no es una decisión fácil, ¿no? Porque no creo ni que sea esta Superliga, pues como dicen los partidarios, la tabla de salvación para el fútbol en crisis, ni tampoco, como dicen los detractores, la Superliga de los villanos, ¿no? Yo creo que nos centramos mucho en la discusión sobre los datos económicos, pero creo que no son relevantes ahora, ¿no? Porque son castillos en el aire, especulaciones, ¿no? Todo lo que ganan unos clubes, estos grandes, estos miles de millones, avalados por JP Morgan en condiciones de poca transparencia, todo hay que decirlo, van a ser millones que otros van a perder, ¿no? Pero sí que son relevantes los argumentos económicos, ¿no? Y antes de entrar en los números, ¿no? Y yo creo que si queremos que el fútbol sea un mercado justo, como todos los mercados, pues eso se basa en dos elementos. Uno, la accesibilidad, que todo el mundo pueda competir, que no haya barreras de entrada. Y eso es lo que supone la Superliga, una barrera de entrada, un club de privilegiados que protegen a su coto de los competidores. Y por tanto yo creo que hay razones, como dicen algunos, tampoco sospechosos como Financial Times, para que las autoridades anticompetición actúen, ¿no? Para evitar un coto cerrado. Pero luego hay un segundo elemento que confiere justicia a los mercados, y es que haya competitividad, ¿no? Y es verdad, como comentaba José Luis, pues que un partido United Real pues es más competitivo que un Madrid contra Sporting de un país desconocido, ¿no? Y entonces yo creo que la magia del fútbol se basa en esos dos elementos. Uno habla a favor de la Superliga, otro habla en contra. Entonces, si la ganancia es incierta, yo creo que para eso no habría que cambiar, ¿no? Hasta ahora el fútbol ha tenido un éxito tremendo. El propio Florentino Pérez, yo creo que una contradicción, porque está pidiendo una reforma de algo súper exitoso. Dice que el fútbol ha conseguido 4.000 millones de seguidores en el mundo. No sé si las cifras son un poco exageradas, pero en todo caso algo habrán hecho bien las competiciones de toda la vida, ¿no? La UEFA, con todos los escándalos que haya podido tener de corrupción, de poca solidaridad, etcétera, y las competiciones nacionales. Por tanto, ¿para qué cambiar algo que funciona por algo que no sabemos si va a funcionar o no? Eduardo. Sí, bueno, es verdad que el debate que nos invita a hablar de deporte, pero en el fondo es un debate sobre clases sociales. Y con un telón de fondo que es el de la economía. Cuando colocamos esta sugerencia del señor Florentino Pérez y de estos 12 grandes clubes europeos en el trasluz y buscamos una radiografía, el cuerpo de lo que vemos no es deporte, sino es negocio. Es un modelo de negocio, un modelo de gestión del poder sobre el campo del fútbol, que ha sido enormemente exitoso, y aunque es verdad que el modelo tradicional aparenta haber sido tocado y herido a lo largo de este año de pandemia, este largo año de pandemia, por cierto, como tantas otras cosas, no es solo un asunto exclusivo del fútbol, y tendrá que salir de aquí un modelo reformado. No parece ser este el canal de la solidaridad entre clubes, de 12 que se deciden meter en la sala business del deporte, ultrafinanciados, con un ultra acceso a los derechos televisivos y generando una competición elitista al margen uno de sus países, de los países a los que pertenecen esos clubes, de cuyos derechos televisivos se han beneficiado, de cuyas competiciones nacionales se han beneficiado, de cuya estructura, atmósfera y ecosistema deportivo y futbolístico y cultural se han beneficiado para tener la entidad que hoy tienen. Algunos de los grandes equipos que vemos en esta tabla de los 12 clubes extraordinarios no eran
no tenían el tamaño que ahora tienen hace 10, 12, 15 o 20 años, ¿no? Por tanto, yo creo que es un debate de clases sociales, yo creo que es un debate económico, yo creo que es un debate que tiene que ver más con negocio que con fútbol, y creo que el ministro de Deporte y de Cultura ha dado una clave. Esto se tiene que discutir dentro de las instancias donde debe ser discutido todo aquello que afecta a algo que llamamos fútbol, y que es verdad, tiene razón en eso el señor Florentino Pérez, tiene muchísimos seguidores tanto en el mundo como en Europa como en España. Y un debate, John, entre dos estructuras. Ayer decía Antón Losada, claro, es que en esta guerra es muy difícil posicionarse al lado de uno o al lado de otro, al lado de la UEFA o al lado de los superclubs, porque evidentemente la UEFA también lo que quiere es su porción. Es decir, la UEFA no está defendiendo ese modelo de fútbol romántico de la épica, la UEFA no está defendiendo eso, la UEFA está defendiendo su parte del pastel. Claro, es que esto no es entre las federaciones, que fue un debate hace muchos años, entre las federaciones deportivas y las primeras, digamos, aproximaciones a los negocios liga, ¿no? Es decir, la liga creada como un concepto de unión de varios equipos o de varias entidades deportivas que hacían una competición. En España la Liga de Fútbol Profesional, en otros países pues la Premier League, las diferentes ligas. Pero claro, es que la UEFA también es eso. La UEFA es la que monta la Champions. De hecho, todo esto se precipita porque estaban haciendo un nuevo modelo de Champions. El nuevo modelo de Champions. De hecho, lo presentaron ayer por la tarde y horas antes se desencadena la presentación de la Superliga. Claro, yo no sé, porque no hemos estado tan atentos, porque claro, los periódicos suelen salir lo de los deportes en primera página cuando ya hay la polémica montada, pero antes no. Entonces, me pregunto, ¿la negociación que ha hecho la UEFA con los principales equipos de Europa ha sido razonable para que el nuevo modelo de Champions, que al final está fomentada por estos 12 y 4 o 5 más, de verdad estaba negociada con ellos y ellos han sido partícipes de eso? Claro, esas son también preguntas que habrá que ir respondiendo. Bueno, ahí está el debate sobre la mesa y esa voluntad o esa necesidad de diálogo a la que apelaba el ministro, pero que de momento, por los gestos que les vemos a unos y a otros, parece que les separa, les distancia un auténtico abismo, sobre todo por parte de esas amenazas que han llegado desde la UEFA. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. En el abierto, Eduardo Madina, José Luis Ayllón y Víctor Lapuente. Anoche Europa apremió al Gobierno para que renueve cuanto antes el Poder Judicial. Corresponsal comunitaria Griselda Pastor, buenos días. Hola, buenos días. Instó la Comisión Europea al ministro de Justicia a abordar esta renovación. Dijo que se tenía que hacer por consenso, que es indispensable el consenso para la renovación del Poder Judicial, y avaló también esa nueva ley de la Moncloa para el Poder Judicial, esa que limita el mandato de los jueces del Poder Judicial, sobre todo en lo que tiene que ver con hacer nombramientos cuando están caducados. Y es una reforma que cuestionaron ante Bruselas a algunas asociaciones de jueces. 3 asociaciones de jueces en concreto, que representan a 2.500 magistrados. Es un tema de mucha preocupación para la Comisión Europea, pero sin embargo ayer la Comisión no les dio la razón, porque a su manera ha dado luz verde a esa reforma que limita el poder de nombramientos del Consejo General del Poder Judicial, porque los cargos están caducados, ¿no? Lo que no quiere la Comisión, y allí se ha vuelto muy dura, es la politización del Consejo General del Poder Judicial. Exige consenso, consultas, que se vaya también a la Comisión de Venecia, garantías de que la ley congelada no volverá a ponerse sobre la mesa y será completamente retirada, y un proyecto nuevo, consensuado y rápido. Todo esto lo sabíamos, la Comisión lo había expresado, no sé si recordáis que hace como unos 2 meses aproximadamente, Casado, aprovechando una reunión del Consejo de Jefes de Gobierno, apareció por Bruselas, se reunió con la presidenta de la Comisión y logró una declaración ese mismo día, con Sánchez llegando a la reunión. Eso no ha variado. La novedad hoy es esa luz verde consentida a esa reforma limitada del poder, a la espera de que llegue la nueva ley muy pronto y de forma muy rápida. La Comisión lo hace sin alegría, no es evidente en esta declaración lo que les gusta, pero sí queda claro que en estos momentos esta es la situación, y en eso no se meten, a la espera de que el Gobierno sea capaz de consensuar de manera muy rápida una nueva ley de la reforma del Consejo General del Poder Judicial. Gisela, no te vayas muy lejos, que luego te pregunto por las vacunas, que hoy hay resolución de la Agencia Europea del Medicamento sobre Janssen, ¿vale? Hasta ahora. Porque primero quiero, con los analistas de hoy, valorar esta postura de la Comisión, que ya teníamos apuntada, pero bueno, fueron 3 asociaciones de jueces para protestar por esa ley que limitaba el poder de los jueces cuando está caducado su mandato. Apremia Europa a que la renovación del Consejo General del Poder Judicial sea cuanto antes y por consenso. Madina, estamos en plena campaña electoral de las madrileñas. Como mínimo hasta el 5 de mayo no va a pasar.
como mínimo por ser optimistas, ¿no? Pero yo creo que aquí hay un debate de fondo que ya nos acompaña desde hace algún tiempo, ¿no? Desde las primeras veces que escuchamos la intención de modificar el procedimiento legislativo que ordena la forma en la que se elige el órgano de gobierno del Poder Judicial. Todo el mundo sabe que España es una democracia con 3 poderes y cada uno de esos 3 poderes tiene un órgano de gobierno, ¿no? Y el procedimiento que tenemos en la actualidad, pues es verdad que con el clima político que vive el país, polarizado, electoralizado, acelerado, hace difícil que se encuentre ese acuerdo al que Griselda Pastor nos decía que soñaba la señora van der Leyen y la Comisión Europea, para que tenga un consenso amplio y dé, por tanto, señales de pluralidad, despolitización, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que no hay vía para modificar un procedimiento de mayoría sencilla o mayoría simple que reduzca a los 2/3 y 3/5 tradicionales que en la mayoría de los países europeos se utilizan para elegir este órgano de gobierno de los jueces, a una mayoría de 176 contra 174. Yo creo que el órgano de gobierno de los jueces tiene que tener mayorías amplias, consensos amplios, y que los dirigentes principales de los distintos partidos o del gobierno y de los partidos y grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados tienen que hacer un esfuerzo para consensuar. Y a mí me parece una buena vía. Me parece que es una señal positiva de funcionamiento saludable de nuestro sistema democrático, de comprensión profunda de lo que significa ese órgano de gobierno del Poder Judicial. Y aunque en otros momentos de nuestra historia también ha habido dificultades políticas para los grupos parlamentarios de pactar un órgano como este, pues creo que los partidos y los dirigentes de los mismos tienen que hacer un esfuerzo para conseguir sacarlo adelante, porque en fin, tampoco es tan difícil. Víctor. Pues bueno, yo creo que las instituciones europeas han demostrado mucho tacto en esta situación, ¿no? Como siempre, ¿no? Por un lado avalan que el gobierno limite las capacidades del Consejo General del Poder Judicial, ¿no? Si está como ahora en funciones, pero a cambio le pide que el gobierno, pues, como comentaba Edu, se olvide de esta propuesta de Podemos y el PSOE, más que de PSOE y Podemos, de renovar el Consejo con mayoría simple, ¿no? Que eso llevaría no a una colonización política, que es lo que tenemos en estos momentos, de la justicia, sino una colonización gubernamental de los partidos de gobierno, que eso sería nefasto. En todo caso, dicho esto, yo creo que Europa siempre va con un doble mensaje. Este es el explícito de los medios de comunicación, pero luego, pues de manera anual nos va recordando en sus informes que España necesita afrontar una serie de reformas de fondo, ¿no? Y que si les consultas a los propios jueces, pues bueno, la mayoría querría volver a un sistema de nombramientos, pues como el que existía en 1980, sin esta interferencia del Parlamento. Y en ese sentido, pues si nos comparamos con otros países, ya somos una democracia muy avanzada, pero es cierto que somos una democracia muy avanzada con separación de poderes, pero donde el Parlamento es uno de los países donde el poder político tiene más influencia a la hora de nombrar estos órganos gestores, rectores de la actividad judicial. Junto a ello, yo creo que creo que lo que deberíamos hacer es pensar en otro tipo de reformas para, sobre todo, dejar claro, ¿no? Porque casi todos, o sea, si las encuestas, pues mucha gente piensa que la justicia no es muy independiente, pero luego cuando nos la valoran desde fuera sí que se considera que la justicia española es independiente y es bastante competente. Lo que ocurre es que tenemos una justicia que tiene muy pocos recursos, tenemos muy pocos jueces por habitante, tenemos una gestión muy pobre con las oficinas judiciales, y yo creo que todo esto debería venir en un paquete de reforma, y que al mismo tiempo, como comentaba al principio, lo más importante es que garanticemos la profesionalidad no solo de los jueces, que ya la tenemos, sino también de los órganos rectores. Está bien que Víctor incorpore no solo la pura negociación de la renovación del Consejo, sino todo lo que rodea, ¿no? Tanto para lo bueno como para lo malo. Es verdad que la justicia suele ser considerada independiente, salvo el día que hay que elegir a los representantes del Consejo General del Poder Judicial, lo cual está bien. Quiere decir que la parte, digamos, de lo que es la justicia que nos afecta a los ciudadanos parece que es bastante independiente. Lo que no parece del todo independiente, o al menos ese es el debate que se genera, es cuando se renueva el Consejo. Ayer la comisaria, la vicepresidenta de la Comisión Europea, yo creo que nos lanzó 2 tirones de orejas, uno al país por no renovar, otro al gobierno por haber intentado renovar a través de un atajo poco razonable, como era el de la mayoría simple, o mayoría absoluta, perdón, y de evitar los 3/5 y los 2/3. Y después bueno, pues venga, tiren ustedes para adelante con el tema de que no renueve el Consejo cuando está en funciones, que no está mal, que para evitar, digamos, males mayores en este momento. Por lo tanto, la carta de las 3 asociaciones judiciales al final lo que ha hecho es despertar un poco el interés, una vez más, de la Comisión Europea sobre todo esto. Dicho todo eso, lo decías tú al principio del punto, ¿no? Es decir, en plena campaña electoral, renovación imposible. Vamos. Después de la campaña, ha sido imposible hasta ahora. Claro, después de la campaña será posible
siempre y cuando haya de verdad voluntad de pactar una renovación del Consejo General del Poder Judicial y que nadie venga pues con determinadas candidaturas imposibles de aceptar por parte de la otra parte. Eso ya lo hemos hablado en alguna ocasión en esta mesa. Pero me parece muy interesante que se afronte, y además, a lo mejor cuando todo es tan difícil como conseguir pactar unos nombres, a lo mejor es el momento para que alguien por detrás se ponga a trabajar, los diferentes partidos, en renovaciones más amplias o en reformas más amplias de la justicia para garantizar esas cosas que nos decía Víctor. Y a lo mejor yo creo que el problema de la renovación de los jueces no ha de estar, y voy a mojarme otra vez, como me he mojado antes con la Liga, me mojaré con esto. Yo creo que no está en cuántos diputados eligen a los jueces, sino cuántos años están en el cargo aquellos jueces que eligen los diputados y los senadores. Es decir, el momento en que se adquiere independencia es cuando tú no tienes la sensación de que tu nombramiento ya depende de nadie. Yo estoy a favor de que cuando se nombra un representante del Consejo General del Poder Judicial, a lo mejor como solución posible, no digo que sea la mejor ni la única, es que el plazo por el que estar en ese órgano sea mayor, porque entonces el mandato más largo, incluso pensar la posibilidad de que sea para siempre, porque entonces esa persona que ha sido nombrado, ese juez, esa jueza, ese abogado de reconocido prestigio, ese fiscal, quien esté en el Consejo General del Poder Judicial, puede tener la sensación de que no depende de nadie que le nombró, porque evidentemente ese mandato va para largo. Y a lo mejor ahí se empieza a conseguir ese punto de independencia que te da el saber que te han nombrado por tus méritos, pero que no tienes que responder, digamos, directamente, o sea, responder sí por tus responsabilidades, pero no responder a quien te nombró, que ese es el problema. Hay que responder al conjunto, pero no únicamente a unos o a otros que te han propuesto. Víctor, y después Víctor. Eso, José Luis, le da un punto de independencia, el mandato de por vida, pero también un punto de conservadurismo, si me permites la pequeña crítica, ¿no? Y es Víctor, que todos nos vamos volviendo conservadores a medida que envejecemos. Entonces, si estamos 20 años en un cargo, como se puede ver en Estados Unidos, pues te acabas volviendo más conservador. Pero coincido en la esencia de tu propuesta. Creo que debería haber mandatos no coincidentes con el ciclo electoral, como ocurre con otras instituciones, y esa sería la mejor manera de garantizar esa independencia. Yo lo he propuesto solo por una cuestión, porque veo que hay un problema en el asunto, entonces por lanzar alguna cosa más al juego, ¿no? Edu. No, pero yo no puedo estar más en desacuerdo. No puede haber un órgano judicial o un poder judicial independiente del flujo de soberanía. Tiene que ser autónomo, tiene que estar separado, pero no puede ser independiente. Tiene que saber de quién depende. Y tiene que saber de quién depende cada mañana, cada día que se sienta en un juzgado o a dirigir en el órgano de gobierno del Poder Judicial esa suma de jueces, fiscales y catedráticos de Derecho y catedráticas de Derecho que componen el órgano, porque tienen que saber a quién tienen que responder. ¿A quién tienen que responder? ¿A los intereses privados de las asociaciones judiciales? Yo creo que no. Sé que hay gente que cree que sí, yo creo que no. Tiene que responder al flujo de soberanía, que es de donde depende la composición del órgano de gobierno del Legislativo, la mesa del Parlamento y el Consejo de Ministros, el órgano de gobierno del Gobierno, del Poder Ejecutivo. ¿Por qué desgajar el Poder Judicial? ¿Por qué encapsular las problemáticas de pacto exclusivamente en el Poder Judicial? ¿Hace cuánto tiempo que no tenemos? Ahora se ha aprobado hace no mucho, pero hemos tenido problemas muy, muy serios para el órgano de gobierno de Radio y Televisión Española. No tenemos defensor del pueblo. Hemos tenido problemas muy graves para la composición de los organismos reguladores, la CNMC, la CNMV. Cada vez que hay que pactar, como el pacto en esta política nuestra está poco de moda, pues cuesta porque los pactos parece que han perdido valor en el mercado acelerado de la política y la constante electoralización. Ojalá sea esto cosa del 5 de mayo. Perdonad que meta la cuña, pero me temo que la inercia postelectoral que aparentan tener estas elecciones pues tampoco nos enseñan un potencial escenario político muy propicio para el pacto, por lo que aparentan traer las encuestas y lo que puede traer la noche del martes 4 de mayo. Pero esto no es una cuestión de vamos a inventar atajos para hacer que el Poder Judicial sea completamente independiente, sea vitalicio, se desgaje por completo el flujo de soberanía porque nuestros políticos son incapaces de pactar. No, es que no tienen posibilidad de elegir que tienen que hacerlo, porque son mandatos. A mí me parece bien que los jueces y el órgano de gobierno no pueda seguir ejerciendo como si estuviera en plazo cuando ha dejado de estarlo, y que por tanto ellos mismos sean un acelerador de la demanda de pacto hacia los políticos y los representantes de los partidos o de los grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados para que se renueve en tiempo y forma. Pero no podemos andar aquí diciendo, no, como cuesta mucho pactar, desgajemos del flujo de soberanía al órgano de gobierno del Poder Judicial y démoselo ¿a quién? ¿A las organizaciones de los jueces? En exclusiva, privatizadamente, como una superliga de jueces. Ahí yo no quería responder. Pero al revés, Eduardo, si es que el problema, o sea, yo cuando digo eso, que es una propuesta, insisto, una propuesta más encima de la mesa, es que precisamente hay quienes están intentando
que solo los jueces elijan a los jueces. Claro. Claro, solo los yo jueces. Estoy completamente en contra. Claro, yo también, por eso yo te digo que como yo estoy en contra de que solo los jueces elijan a los jueces, porque en España o en una democracia razonable no solo un cuerpo determinado elige a los dirigentes de ese cuerpo determinado, todo es mucho más, digamos, democrático y forma parte de ese flujo de la soberanía que tú decías, pero hay una cosa que hay que tener cuidado, es decir, la justicia, el impartir justicia no depende de un flujo de soberanía, sino de un conocimiento y una forma de interpretar el Estado de Derecho y el ordenamiento jurídico. Eso va por un lado. El órgano de gobierno de los jueces, el problema que se está viendo es que cada vez que se le renueva, sigue recordándose durante los años que dura esa renovación quién propuso a cada uno de esos jueces y da la sensación, aunque después es bastante poco real, porque vemos cómo votan unos y otros, los que vienen de un grupo, los que vienen de otro, los que vienen propuestos por unos partidos o por otros partidos, de forma independiente, cuando se trata de determinados debates. Pero yo, por eso te decía que si tú alargas el plazo de nombramiento, no desgajas del flujo de soberanía, sino desgajas del punto, digamos, de relacionamiento personal que pueda haber entre el que propone y el propuesto. Pero y eso los problemas de pacto no te pueden llevar a un discurso de vitalicio, de un puesto vitalicio. Claro, yo te he dicho que dentro de las posibilidades que eso sea así. Es decir, que uno de los argumentos o que uno de las posibilidades sea esa, pero que lo he lanzado como una alternativa ante la posibilidad, porque es que lo que decís, es decir, el día 5 de mayo no parece que esto vaya a cambiar mucho, pero es que dentro del 5 de mayo de dentro de 5 o 6 años no tengo yo la sensación de que tampoco vayamos a mejorar esa situación. Pero por lo tanto, de fondo es muy importante saber una cosa, y es que los tres poderes del Estado, la Constitución dice que emanan del pueblo, no de las asociaciones de funcionarios. Esto es muy relevante a la hora de analizar las interferencias de los problemas que hay en la política para pactar, que esto es un debate de implementación práctica de la obligatoriedad constitucional de tener que renovar órganos de gobierno, en este caso del Poder Judicial, la tele, el defensor del pueblo o lo que sea. Abierto Eduardo Madina, José Luis Ayón y Víctor Lapuente, que querías decir algo sobre el modelo de renovación del Poder Judicial y ya cerraremos aquí el asunto. Sí, Edu decía que si se despolitiza el órgano de gobierno de los jueces responderán a las asociaciones de jueces, ¿no? Y en lugar de los políticos, pero es que ya responden, ¿no? Yo creo que cuesta pensar otro país de nuestro entorno donde las asociaciones de jueces sean más importantes, pesen más sobre la progresión o la promoción de los jueces y además casualmente tienen un sesgo político, ¿no? Porque lo que ocurre es eso, que se convierten en correas de transmisión de los partidos porque precisamente por esta politización. En todo caso, es verdad, yo creo que lo más importante es el mensaje que muchas veces José Luis intenta lanzar, ¿no?, desde estos micrófonos, y es que las decisiones judiciales en España no representan al flujo electoral. No está claro que el dominio de vocales progresistas o conservadores en un determinado momento correlacione con decisiones más a favor de unos que de otros. Pero el problema es la sensación, que la sensación sí que es. Entonces nos fijamos en casos concretos y a partir de esos casos creemos que hay una politización de las decisiones de la justicia, cuando en realidad lo que hay es una politización simplemente de los órganos de gobierno. Por eso precisamente, para revertir esa percepción ciudadana, porque las percepciones importan mucho, es por la cual creo que debemos repensar todo el proceso de selección. Bueno, tendremos que seguir hablando de este asunto más allá del 5 de mayo, ya veréis cómo sí, porque después del 5 de mayo a lo mejor llega el 20 de julio, no, demasiado pronto, no, pero habrá otra fecha que nos obligará a aplazar cualquier tipo de renovación, si no, ya verán. Voy a la pandemia, voy a volver a Bruselas. Griselda, estás ahí, ¿no? Sí, aquí estoy escuchando. Porque esta tarde la Agencia Europea del Medicamento se va a pronunciar sobre la vacuna de Janssen, que se considera clave en la estrategia de vacunación porque es monodosis, un solo pinchazo, y está paralizada a la espera de aclarar su relación con algunos trombos, con 6 trombos que han aparecido en Estados Unidos. Sí, está paralizada y estamos pendientes de saber si la EMA va a establecer hoy que existe un efecto secundario. Sabéis que sí lo estableció con AstraZeneca y una vez establecido si existe o no, en caso de que exista, si va a hacer algún tipo de recomendación. No lo hizo con AstraZeneca, consideró que esos trombos eran tan minoritarios, tan extraordinarios, que no hacía falta hacer nada, pero lo que dijo la agencia no tuvo continuación. Son muchos los gobiernos que sí han tomado medidas. Sabéis, por ejemplo, que en Dinamarca AstraZeneca ha quedado aparcada completamente, que hay otros gobiernos como en España o en Alemania que se usa solo para algunas franjas de edad, a partir de 55 y hasta 65, a partir de 60 o hasta 65
público, ¿no? Es la segunda cuestión a la que debe responder la agencia, al margen de que a partir de estos problemas, sabéis que la Comisión ha empezado a hacer gestos, muchos, de compra casi exclusiva para Pfizer, ¿no? Para este año las dosis van a llegar a 600 millones, las dosis como capacidad de adquisición para los 27, mientras se negocia también un contrato para los 2 próximos años de 1.800 millones de dosis, ¿no? Aquí el problema que se plantea es el de los precios. Bruselas no quiere hablar, argumentando que este es un secreto vinculado a los contratos, que aquí hay un compromiso, pero el primer ministro de Bulgaria sí que ha anunciado que las dosis de Pfizer, que empezaron costando algo más de 12 euros, están en este momento sobre los 20, lo que en la práctica sí plantea un problema, porque al margen de lo que diga la EMA, si el futuro pasa por Pfizer, podríamos encontrarnos en la Unión con 2 tipos de vacunas, ¿no? Una para pobres, con pocos riesgos, pero con riesgos, otra para ricos, más cara y hasta el momento sin ningún tipo de riesgo detectado. La resolución de la EMA es esta tarde, ¿no, Griselda? La resolución de la EMA es esta tarde, no tiene de momento una hora fija, pero bueno, sabemos siempre que más o menos entre las 2, las 4 de la tarde la EMA suele emitir su comunicado. Algún día lo ha hecho un poco más pronto, algún día un poco más tarde, algún día admitiendo preguntas y muchos días sin esta. Griselda, muchísimas gracias. Hasta ahora. Estaremos pendientes de esa resolución y lo recordaba Griselda, también hubo resolución de la EMA, de la Agencia Europea del Medicamento, sobre la vacuna de AstraZeneca, sobre los efectos secundarios de la vacuna, diciendo que no generaban más problema que los pequeños casos o pocos casos de trombo que se habían detectado, pero en cambio los gobiernos, desde quien lo ha paralizado, como es el caso de Noruega, hasta otros gobiernos, como el propio gobierno de España, que lo ha limitado a la franja de edad entre 60 y 69 años. Hoy también hay otra cita, la primera cita es en la EMA y en la otra hay la cita. María Alourido, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal de nuevo? La cita de la reunión para saber qué se hace con el tiempo que pasa entre la primera dosis y la segunda dosis de Pfizer y de Moderna, en principio las que no generan ningún tipo de problema ni de efecto secundario, pero que hay comunidades que ya están pidiendo que se pueda espaciar el tiempo que pasa entre la primera y la segunda dosis para poder inmunizar al menos con una dosis al mayor número de gente posible. Y también es por la tarde. Y bueno, a esta hora pues no está nada claro que salga adelante en la Comisión de Salud Pública, que es esa reunión determinante, la decisión de retrasar la segunda dosis de Pfizer y de Moderna. Hay diferencias, como dices, entre las comunidades autónomas. Por un lado están las que defienden la medida, algunas la llevan pidiendo desde hace semanas. Cataluña, Andalucía, Madrid también apoyan alargar la dosis, Castilla y León o Cantabria. Sin embargo, pues no son partidarias, hay otras que no son partidarias, Castilla-La Mancha, Extremadura, la Comunidad Valenciana, que sostienen que la evidencia científica indica que la mejor protección para los mayores es la pauta completa, es decir, las 2 dosis. En todo caso, hay 3 propuestas para la votación: o seguir como estamos, con el intervalo de 21 o 28 días para Pfizer y Moderna, respectivamente, la segunda dosis, o aplazar entre 6 y 8 semanas para los menores de 80, o aplazarlo en la franja de menos de 70, es decir, de 70 para abajo. Tampoco hay consenso entre los expertos, se dividen entre los que dicen que espaciar dosis no impacta sobre el nivel de eficacia, es decir, que se puede funcionar, y los que lo ven un error, porque además hay que tener en cuenta que a partir de ahora, teóricamente, van a llegar muchas más dosis. En todo caso, la Comisión de Salud Pública va a tener sobre la mesa un informe que dice que es importante vacunar cuanto antes al mayor número posible de personas vulnerables ante la actual situación epidemiológica de España, que podría indicar un aumento de contagios. Además, cita toda una serie de informes, de estudios, también ese documento, que indican que la protección o eficacia de la primera dosis puede alcanzar hasta el 80% antes. De hecho, el efecto de la vacuna es evidente. Ayer Fernando Simón, en la rueda de prensa, hablando ya del efecto de la Semana Santa sobre la incidencia, sí se nota, pero primero porque ha habido quizá menos movimiento y la gente ha cumplido con las medidas, se nota menos que lo que pasó después de Navidad, pero también, y es evidente, que la presencia de buena parte de población, o mucha gente ya inmunizada al menos con una dosis, tiene su efecto también en la incidencia. Claro, a ver, es difícil a veces comprender, ¿no?, lo que dicen los datos y la evolución, porque claro, ayer veíamos
que había subido la incidencia acumulada 17 puntos, hemos llegado ya a 230, nos estamos acercando ya a una incidencia de extremo riesgo que están en 250. Pero a la vez Simón decía, estamos en una olita, no se espera, no se nota tanto, no ha tenido tanto impacto los efectos de la Semana Santa, pero claro, si vas al gráfico de los casos confirmados diarios, podemos ver que sí se aprecia en esta cuarta ola un ligero descenso. Es decir, en la semana del 5 de abril, esa semana, se ve que, digamos que los casos, todas las barritas de los casos están mucho más altas que la semana pasada, que la semana del 12. Se nota ahí que se empieza la curva a descender. No sabemos si esa semana del 5 hemos alcanzado ya el pico y estamos en descenso o se puede producir un nuevo aumento de contagios en los próximos días. Pero bueno, Fernando Simón se mostraba ayer optimista en lo cautelosamente que sí, optimista. Sí, exactamente. En lo que sí hay preocupación es evidentemente la presión hospitalaria, en el nivel de ocupación en la UCI, sobre todo en 3 comunidades. Madrid, que está al 40%, Cataluña en torno al 38%, y también La Rioja, que está rozando el 40% de ocupación de enfermos COVID en unidades de críticos. Mariola, muchísimas gracias. Venga, hasta luego. Es evidente que, Edu, que es un debate científico, veremos a ver qué pasa. De hecho, hay países que han separado el suministro de la segunda dosis de la primera y ha tenido su efecto. Es evidente que la vacuna es la solución y lo estamos viendo. Ayer una de las noticias era precisamente las imágenes de Israel sin mascarillas al aire libre por el gran número de gente que tienen vacunada. Es un debate científico y yo creo que estamos todos tan pendientes que estamos siguiendo minuto a minuto todo lo que pasa con las vacunas y a veces se nos escapa a nosotros mismos cuál tiene que ser la solución. Es la clave del tiempo que nos ha tocado vivir, claro. De salida de esta pesadilla de ya más de un año, con tanta gente que ha fallecido, con tantos disgustos, tanto dolor, con un mundo que se ha parado por completo y que ahora tiene una esperanza que está aquí, en un gran hito científico, que en menos de un año ha conseguido tener una potencial salida científica a esta pandemia, que es esta vacuna o estas formas de vacunas, que ahora por las autoridades tienen que tomar las mejores decisiones para que se salga cuanto antes, ¿no? Yo creo que cuanto antes lleguemos a porcentajes elevados de población ya vacunada, antes veremos pues esa luz que tanto tiempo llevamos esperando al final del túnel para habitar un mundo lo más parecido posible al mundo que tuvimos antes del mes de marzo del año pasado. Claro, y tenemos casi cada día un debate relativo a una de las vacunas por los efectos secundarios, porque ahora la EMA lo tiene que evaluar, porque para el suministro Estados Unidos, pero hay un dato, Víctor, ayer lo decía el CIS, que a pesar de todo, de este seguimiento minuto a minuto en directo que estamos haciendo sobre el suministro de las vacunas, más del 80% de la población en España quiere vacunarse. Sí, eso es muy bueno, ¿no? Porque estamos entendiendo la esencia de la ciencia, donde nada es sólido, ¿no? Tienes evidencias, yo no diría que contradictorias, pero sí no concordantes, ¿no? Por un lado tenemos la ficha técnica de la vacuna, que dice que pues se debería administrar la segunda dosis de 3 semanas a un máximo de 42 días, pero luego tenemos estudios a posteriori que sí que le dan un sentido científico a ampliarlo, ¿no? Un estudio en Estados Unidos con 4.000 personas que demostraba pues que la inmunización ya con la primera dosis es del 80%. Además existe un sentido democrático, y eso también la gente lo entiende, ¿no? Si tuviéramos dosis para dar y repartir no habría problema, pero si hay que repartirlas, pues entonces mejor dar una dosis. Y también tiene un sentido político, ¿no? Porque en políticas públicas, sobre todo en tiempos de incertidumbre, los gobiernos se miran mucho a los otros, tanto o más que la evidencia científica, ¿no? Y si ya el Reino Unido ha retrasado las 12 semanas la segunda dosis de AstraZeneca, y en Francia y en Italia pues también van a ampliar el plazo de administración, pues tiene sentido, ¿no? Es mejor que nos equivocamos todos los gobiernos a la vez, ¿no? Yo creo que lo que va cobrando forma es que se adopte por parte de las autoridades una decisión salomónica, ¿no? En el sentido de cambiar la decisión en función de la edad, ¿no? Como con la vacuna de AstraZeneca, sí, que podemos distinguir entre grupos de edad, pues ahora sí parece que con una primera dosis la protección es muy alta, hasta el 80% para gente joven, pero escasamente del 30% para los mayores de 80 años, pues bueno, pues a los mayores de 80 años seguramente lo lógico es darle la segunda dosis y a los menores pues retrasarla, ¿no? Yo creo que es bastante, y la clave está aquí, es elaborar una buena estrategia de comunicación. Me preocupaban mucho las palabras de Víctor cuando dice
que todos los gobiernos se equivoquen en la misma dirección, o sea, o todos juntos, ¿no? Es decir, sí, no, yo te entiendo y tiene una cierta lógica desde el punto de vista político, pero claro, estamos hablando de la salud de la gente. Y antes, hace un rato, hablábamos de la dificultad de llegar a un consenso para renovar el Consejo General del Poder Judicial, y resulta que los expertos tampoco llegan al consenso para saber si la segunda dosis se puede espaciar, a qué edad tienen que hacerse. Es decir, es que este es un debate muy complejo. Yo la verdad es que no tengo capacidad de opinar sobre si hay que vacunar antes o después o más tiempo en el periodo intermedio. Solo hay una duda que supongo que la tienen resuelta, que a mí me hace bastante, me llama la atención, y es cuando estos casos de trombos o estos casos ha habido de efectos secundarios, enseguida la reacción es utilizar franjas de edad para decir quién se pone una vacuna y quién se pone otra. Supongo que alguien estará investigando que esas personas que han tenido esas dolencias no tuvieran antes un teóricamente eso es lo que se está analizando. Claro, es que a mí me preocupa que la reacción no puede ser la edad, porque me dejaría mucho más tranquilo que dijeran, por ejemplo, pues voy a decir una tontería, pero una persona que tenga una enfermedad previa de, no sé, la que sea, ¿no? Pues todas las personas que tengan alergias no podrán vacunarse con la de AstraZeneca. Bien, perfecto. Eso me parece mucho más que la edad, porque la edad es un concepto mucho menos. No todos a los 50 años están exactamente igual, ni todos a los 45 años tienen las mismas resistencias ante las enfermedades. Pero José Luis, la edad se puede medir, es muy fácil. Lo pueden detectar. Entonces, si los científicos en muestras tan amplias, por eso precisamente ahora no es que las vacunas todavía están en una fase, digamos, experimental, porque están en el momento en que se están inoculando a millones de personas, y entonces seguramente se van a encontrar una serie de efectos secundarios que no se encontraban en la fase 3 del estudio, donde simplemente se le daba a unos pocos miles de pacientes, y por tanto no tienes capacidad para generalizar si hay personas que tienen determinados problemas cardiovasculares, etcétera, que les hagan propensos a un efecto secundario. Y ahora lo único que tienen son correlaciones con variables tan burdas, digamos, como el género, si eres hombre o mujer, o la edad que tienes, pero eso se puede medir. Entonces, si la correlación indica algo, yo creo que lo prudente es actuar en función de estas correlaciones y luego hacer análisis, como comentaba Ángel, para realmente identificar lo que dices tú, si existe, aparte de la correlación, existe una causalidad, ¿no? Que claro, es una dolencia previa. Efectivamente. Claro, pero eso, yo lo que me refería, yo estoy a favor de que se pongan todas las cautelas, pero que me llama la atención que las únicas cautelas que se han visto últimamente son las edades. Y es que eso, una de dos, quiere decir, o que hay tan pocos casos que hacen muy difícil verificar que esas cuestiones tienen que ver con alguna dolencia anterior, o que aún no se ha hecho ese análisis y se va. Y todo esto lo decía por la frase que has dicho, Víctor, de que todos los gobiernos se equivoquen juntos. Claro, esa es la que yo creo que cualquier persona que nos está oyendo le pueda preocupar más. Es decir, que las estrategias de vacunación se estén llevando desde un punto de vista más político que puramente sanitario, ¿no? Y eso es lo que yo creo que puede generar una cierta preocupación. Era importante algo que decía también Víctor Lapuente, y aquí lo contamos ya en su momento cuando se paralizó el suministro de la vacuna de Janssen, que es que este seguimiento farmacológico se hace a todos los medicamentos que salen al mercado, porque evidentemente el ensayo se hace en un número muy reducido de personas. Claro, cuando tú abres ya el espectro y son muchísima más gente, millones de personas las que reciben la vacuna, la casuística es muy diferente, y entonces esto pasa, nos contaban desde el CSIC, en todos los medicamentos, es decir, no solo en estas vacunas. ¿Cuál es la diferencia? Y lo decía yo antes, que es que estamos haciendo el seguimiento en directo de lo que pasa con las vacunas. Por Lapuente, y el mapa político en España se sigue configurando, como no, a partir de la campaña en Madrid, Sastre. Isabel es una persona con coraje, dice hoy Casado en las páginas de ABC. Casado ve en Madrid un cambio de ciclo que pueda llevarle a la Moncloa. Él define así su propuesta, dice: una alternativa no polarizada. Yo me he puesto en medio de la plaza. Él dice en medio, no en el centro, pero se entiende bien lo que quiere decir. Ayer en el CIS se veía que Ciudadanos viene a caer lo que sube el PP, que tendría ahora un 20% de intención de voto en unas generales. El PSOE, un 31%. Que es así como funciona la izquierda. Arruino a la gente y luego arrimo el hombro, les doy la mano y les digo: yo soy el más social y el más sensible. Mentira. Ayer matizó la candidata del PP aquello que dijo el sábado, que quienes están en las colas del hambre son unos mantenidos. Y hoy El Mundo titula: Casado traslada a todas las autonomías que copien el modelo Ayuso. Lo que piden sobre todo es controlar nuestras vidas, cerrar a estas horas, tener este miedo, toros no, ocupación sí,
tenemos que ir a ese colegio y tienes que ir a ese hospital y tienes que abrir a esta hora y tienes que cerrar a esta otra. Y ella, porque es mujer, y tú porque eres hombre, y tú porque vienes del campo y yo de la ciudad, y tú porque vienes de Navarra y yo vengo de Andalucía. ¿Pero esto qué es? Si esto es España, ¿cuándo nos habíamos llevado mal en 40 años? ¡Nunca! A Fernando Simón le preguntaron ayer por la frase de la presidenta de Madrid cuando aseguró que de haber sido por ella hubiese vacunado ya a toda la población. Declaraciones de que se podía haber vacunado ya al 100% de la población. No se podía haber vacunado al 100% de la población porque no hay vacunas para todos. Con lo cual, no sé quién ha hecho las afirmaciones. Una cosa, lo que sí que creo es que hay que tener cuidado de distinguir lo que son deseos, distinguir lo que es hipótesis si hubiéramos tenido. El calendario ha querido que a Simón le toque mantener sus ruedas de prensa pues en plena campaña electoral. A mí me están tratando de meter en la campaña electoral y tengo que tener cuidado. Pero sí que es cierto que tenemos que diferenciar un poquito lo que las informaciones que llegan. En estos días se ha estado hablando de la fiabilidad de los datos. Es muy diferente la fiabilidad de los datos, que puede deberse a muchas variables, de la honestidad de los datos que se envían. Los datos que llegan de las comunidades son los mismos. Y otra cosa son los esfuerzos que hacen las comunidades para conseguir datos de calidad. Pero eso, ya aclaró él, depende de los recursos. Por cierto, ya que empezábamos hablando del CIS, otro dato del CIS. Las únicas ministras del Gobierno que aprueban son Calviño, Robles y Yolanda Díaz. Hablaremos también de los datos del CIS, pero el adelanto electoral en Madrid fue primero una especulación, luego una realidad. Y en Andalucía, algunos han empezado de momento a especular con que Juanma Moreno adelante las elecciones. Saben que en el PSOE hay un debate por el liderazgo de esa comunidad y quieren estar preparados para cualquier eventualidad. Así que el partido mira atento a la batalla que pueda darse en la federación más importante de los socialistas entre Susana Díaz y Juan Espadas, a quien respalda Ferraz. Inma Carretero, buenos días, cuéntanos. Sí, buenos días. Bueno, por ahora Juan Espadas, el alcalde de Sevilla, no ha anunciado oficialmente que vaya a pelear por el liderazgo, pero está haciendo movimientos y ayer se pronunció abiertamente en los órganos del partido a favor de adelantar las primarias para elegir al candidato de la Junta, y lo hizo en la Ejecutiva de Sevilla, que es el feudo de Susana Díaz, la principal agrupación provincial del partido y donde están todos los pesos pesados que han aupado a Juan Espadas en su trayectoria. El alcalde estuvo incómodo cuando Ferraz filtró que después de Semana Santa iba a dar el paso y a anunciar su candidatura, así que a la pregunta que hacemos en Ferraz de si ayer hablaba Juan Espadas con el aval de Pedro Sánchez, la respuesta que da a la SER la dirección federal es que Espadas es autónomo, que marca sus propios tiempos, eso nos dicen, aunque distintas fuentes socialistas coinciden en que sería muy raro que abriese este debate el alcalde de adelantar las primarias sin consultarlo con la dirección federal. De hecho, el sábado tuvo oportunidad de estar con Pedro Sánchez en el palco de la final de la Copa del Rey en Sevilla y la estrategia está coordinada con Madrid desde el principio. La dirección federal puede, Ángels, pulsar el botón nuclear llegado el caso y convocar esas primarias antes de lo previsto. El reglamento de desarrollo de los estatutos lo establece con claridad en el artículo 227, dice que la competencia la tiene el Comité Federal o con carácter excepcional la Ejecutiva Federal, aunque nos dicen que en este momento esa decisión no está tomada, que hay que estudiarlo, siguiendo el calendario ordinario sería a final de año, después del Congreso Federal, pero lo que pretenden los críticos andaluces, quienes están en contra de Susana Díaz, es adelantarlo para que el PSOE pueda ir cogiendo oxígeno en Andalucía ante el temor de un posible adelanto electoral de Juanma Moreno Bonilla. Inma, muchísimas gracias. Gracias, hasta luego. Pendientes en Andalucía de lo que pueda pasar en las elecciones de Madrid por ese posible adelanto en función de los resultados por parte de Juanma Moreno. Y dice en ABC Casado que en Madrid lo que ve es un cambio de ciclo que puede llevarle a él en la Moncloa, a la Moncloa. Víctor, ¿cuánto puede marcar el ciclo que va a empezar el día 5 de mayo lo que pase en las elecciones en Madrid? Pues mucho, ¿no? Pero si ahora hay elecciones en Andalucía ya es lo que nos falta, ¿no? Por eso yo decía lo de la renovación del Poder Judicial. Digo, después del 5 de mayo vendrá el no sé qué, el 23 de septiembre. Sí, la renovación del Consejo General del Poder Judicial, el envío a Bruselas de las subidas de impuestos, del plan de recuperación del gobierno que se está retrasando, ¿no? Primero ya fueron las vascas y gallegas, luego las catalanas, el 4M, en fin, que es muy difícil, ¿no? Pero yo sí que veo que el Partido Popular está subiendo porque sí que tiene un mensaje más claro, ¿no? Es cierto que hay un trumpismo en Ayuso y creo que las expresiones que ha utilizado sobre los mantenidos, subvencionados, etcétera, es terrible, pero el Partido Popular está filtrando la idea a la sociedad española de que ellos ofrecen pues unos servicios públicos de
de bajo coste y que ningún partido político les va a pedir menos impuestos que ellos, y de alguna manera lo que están haciendo es seguir una línea que ha ocurrido en otras democracias, ¿no?, de las cuales España era excepcional hasta ahora, y es que en España no había una gran diferencia entre lo que querían los votantes de izquierdas y derechas en cuanto a querer pues más impuestos y más servicios los de izquierdas y menos impuestos y menos servicios los de derechas, pero se empieza, digamos, el público, la sociedad española a alinearse como otras europeas, y el Partido Popular se está adelantando, ¿no?, y está ofreciendo, yo creo que este mensaje y por eso comento la metáfora de que el Partido Popular es como Ryanair, ¿no?, porque ofrece servicios públicos de low cost, ¿no? Me quedan 2 minutos, uno para cada uno. Madina. Sí, bueno, yo creo que es unas elecciones con una extraordinaria trascendencia, ¿no? Yo creo que Isabel Díaz Ayuso está en un proceso de capitalización electoral de un rechazo difuso. No sé si es al gobierno de España, no sé si es al cansancio de la pandemia, no sé si es el cansancio que habita en los sectores que han sido más golpeados por este año de pandemia y parálisis. No sé si está capitalizando el desdibujamiento de un cierto sector de la izquierda a la hora de plantear su proyecto. No sé si es que está en un proceso de elevación al paroxismo de la mentira como forma no válida, sino como forma monopolística de la política. Ella es una gran exaltación de la mentira desde que se levanta hasta que se acuesta. Y si todo eso sale consagrado el día 4 de mayo, que es lo que las encuestas dicen que va a salir, yo creo que es evidente que las consecuencias van a ser no de superficie, van a ser de fondo en la política nacional, de fondo por supuesto en la política autonómica y de fondo en la calle Génova o donde quiera que el Partido Popular vaya a llevarse la siguiente sede. Cerquita, que ayer ya dijimos que cerquita, todavía no sabemos dónde, pero cerquita, Illón. Pues por cierto, ¿tienes alguna pista dónde está la nueva sede del PP? No tengo ni idea. Vale. La posición de Ayuso es el haber sabido, y estoy de acuerdo en las palabras de Víctor en su artículo de hoy, es decir, el saber filtrar cuáles son las necesidades de esa gente que va a tener que votar el 4 de mayo. Y luchar contra eso, sencillamente diciendo pues que esto es una mentira constante, etcétera, etcétera, es peligroso. Yo no lucho. Luchar o contar, responder. Segundo, no estoy del todo de acuerdo que el modelo Ayuso sirva para todo el Partido Popular. La gracia del Partido Popular está en saber cuál es el modelo que se tiene que presentar. No es lo mismo, y también lo dice Víctor Lapuente, no es lo mismo Fijo que Ayuso, pero el resultado parece que va por la misma línea. Y por acabar con Víctor, que me gustó el artículo, cuando dice que el PP es como Ryanair, debe ser porque despega todos los días y no cae nunca. Buah, por favor, la frase, vaya frase, lo he dejado así en todo lo alto. Eduardo Madina, José Luis Ayón, Víctor Lapuente, hasta la semana que viene. Adiós. Adiós, buenos días. Suscríbete a Hoy por Hoy. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 6 de la mañana. Cadena SER. La radio.